Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho. Bienvenidos a La Verdad con Karinés Moncada. Hoy tenemos el gusto y el honor de entrevistar a una mujer extraordinaria, cuya vida es un testimonio de resiliencia, de fe y de compromiso con los valores conservadores. De las mías, de las que a mí me gusta. Carmen María Montiel. ¿Le suena el nombre? Nacida en Venezuela. Llegó a Estados Unidos en 1988 en búsqueda de libertad, en busca de oportunidades, convirtiéndose en ciudadana naturalizada en el año 2002. Fue coronada como Miss Venezuela en 1984, Miss Suramérica y segunda finalista en el Miss Universo. Utilizó su plataforma para inspirar a las mujeres con disciplina y con determinación. Periodista de profesión, con una carrera en medios hispanos en Houston, Texas, ha sido una voz para comunidades subrepresentadas, defendiendo principios conservadores de sentido común. Madre de 3 hijos, emprendedora en el campo médico y bienes raíces, ha superado un matrimonio abusivo, ganando justicia para ella y para sus hijos, y ahora empodera a otras mujeres a través de talleres contra la violencia doméstica. Ha testificado en la legislatura de Texas para proteger a las víctimas y combatir el tráfico humano, agravado por la crisis en la frontera. Carmen se está postulando al Congreso por el Distrito 38 en el estado de Texas, porque vio de primera mano cómo el socialismo destruyó a Venezuela, una nación próspera convertida en ruina por promesas falsas, corrupción y autoritarismo. Ve señales de advertencia en Estados Unidos y no se quedará callada. Como no política de carrera, madre, sobreviviente y defensora de los valores estadounidenses, representa la fe, representa la familia, el trabajo duro y la responsabilidad personal que nuestro distrito, mayoritariamente hispano y afroamericano, merece. Y me refiero, por supuesto, a este distrito 38 en Texas. Así que si nos están viendo esta noche desde esa zona, presten mucha atención. La importancia de tener representación conservadora en el Congreso estadounidense no podría ser mayor en estos tiempos. Se necesitan voces como la de Carmen, con experiencia directa en lo que son los peligros del socialismo, para asegurar fronteras seguras, comunidades seguras, oportunidades económicas y una educación libre de adoctrinamiento político. Ella quiere luchar por los derechos constitucionales que hacen a América excepcional, poniendo a América primero, America First, y restaurando la esperanza, la oportunidad y la libertad para todas las familias. Esto es La Verdad con Karinés Moncada. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche para todos aquí en La Verdad con Karinés Moncada. Y tal como lo dije en la introducción, para mí es un gusto y un honor no solamente tenerla conmigo en el programa, sino sobre todo apoyarla en esta carrera para el Congreso de los Estados Unidos. Mi querida Carmen María Montiel, ¿cómo estás?
Karine es excelente desde acá, desde Houston, un poco frío, pero trabajando duro en esta campaña que las primarias son el 3 de marzo. Bueno, te digo que por primera vez en muchísimos años está nevando en el norte de Florida y hoy aquí, o sea, en los últimos días acá en Miami ha amanecido con un frío más que el sábado cuando compartimos juntas en el Trump Doral en un evento que hubo este fin de semana pasado. Bueno, venimos siguiendo, ¿no? Todo lo que está pasando en Houston, Texas, y me parece súper importante tenerte en estos momentos porque estás en un paso crucial. Pero la pregunta de rigor, ¿cómo llega? ¿Por qué llega una Miss Venezuela al Congreso en búsqueda de ese puesto en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica? Yo creo, Karine, es que es el trauma que tenemos todos los venezolanos, que yo hace De años que esto no empecé se a convierta notar. en lo mismo. Sí, mira, yo hace años empecé a notar que estaban pasando cosas en este país muy parecidas a lo que llevó a Venezuela a donde está ahorita. Porque la gente tiene que entender que lo que pasó en Venezuela no fue porque ganó Hugo Chávez. La gente tiene que entender que antes de Hugo Chávez fueron 40 años de una democracia bipartidista Uh -huh. entre dos partidos socialistas, que ahí que fue que empezó la corrupción, la burocracia y el desorden que conocemos, las fronteras abiertas. Entonces yo empecé a notar aquí hace años que estaban pasando las cosas muy parecidas y dije, mira, lo peor es saber que algo está pasando y quedarme de brazos cruzados. Y fue cuando decidí involucrarme en la política. Ya. Eh, y eres una candidata republicana en un distrito que mayoritariamente es demócrata y latino. No, este distrito, esta es la primera vez que yo corro en un distrito republicano. Ok. Hasta la vez pasada, que fue en las elecciones especiales de noviembre, estuve en un demócrata y latino. Ah, no sé si ustedes saben, aquí en Texas hubo lo que se llama un redistricting, rehicieron Redistribución de los... de los distritos para agregar más Sí. sillas republicanas. Sin embargo, dejaron las ciudades en manos de los demócratas, Mm. porque total, es gerrymandering, ellos han podido ver dibujado esos distritos que las ciudades fueran más rojas, y el distrito es en el que estuve en las elecciones pasadas, hasta el 3 de enero del año que viene, sigue con el mapa viejo, pero para las elecciones ahorita ya del medio término, el distrito lo cambiaron, que volvió a ser un distrito más de afroamericano y lo consolidado más demócrata. Así que a veces uno dice, lo mejor es lo que pasa, porque igual a lo mejor hubiese ganado ahorita la segunda vuelta, que es a finales de este mes, pero imagínate, tenía solo un mes para hacer campaña en un distrito totalmente diferente. En el interín, el representante de este distrito, que es republicano, decidió correr para el Senado, Uh -huh. que es donde yo vivo. Y entonces, o sea, terminé una y enseguida me anoté para esta. Muy interesante. Y tengo entendido que en los procesos que has estado, o sea, el ser conservadora, ser latina, ser mujer, me imagino también, te ha traído muchos enemigos en el Partido Demócrata. O sea, en otros procesos electorales te han hecho una guerra como la hacen aquí también y en muchos lugares en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo funciona el partido? Porque, por ejemplo, en el caso personal mío, ponen dinero por mi cabeza, quieren que me saquen de los medios. O sea, ellos trabajan de esa manera, pero también en la política ocurre y sobre todo con latinos conservadores. Bueno, mira, primero yo siempre digo, cada vez que me dicen cómo es posible que tú seas mujer latina y seas conservadora y seas republicana, yo digo, bueno, racista y misogenista es el comentario. Yo enseguida le respondo, le digo, lo que me acabas de decir es racista y misogenista, porque tú me estás queriendo decir que por ser mujer latina yo no tengo derecho a pensar, yo no tengo Y a ser derecho a tomar mi conservadora, eso es propia. un pecado. Es un pecado, entonces yo no puedo tomar mi propia decisión. Y después, como tú has visto, igual que pasa, aquí los medios, si tú eres conservador, no te cubren. Entonces realmente pasa a ser lo que se llama, o sea, election interference, interferencia de las Uh -huh. elecciones, porque no darte cobertura, no mencionarte, no, o sea, eso es interferir con las elecciones, mientras que nada más mencionan a los demócratas. Sin contarte como lo que me pasó la vez pasada, que en el deadline
Yo iba a ser la única republicana en la contienda en las elecciones especiales de noviembre, iba de segunda en los polls consistentemente, mientras que los que iban de primero cambiaba el nombre, lo que me hacía a mí, como dicen aquí, el front runner de esa contienda, y a última hora entraron cuatro supuestos demócratas y ¿qué digo? Supuestos republicanos, y con eso entonces tiraron otro poll y cambiaron todos los resultados y me llevaron de última al ballot. Entonces, mira, son muchos juegos sucios, son muchos juegos preocupantes. Yo tengo un periodista amigo mío que un día estamos hablando y le digo, no, ya me voy a correr. Y era, tú sabes, en la tardecita que ya estaba oscureciendo. Y me Ujú. dijo, tú estás loca. Como- Me dice, a ti los demócratas te han estado buscando cómo te vas a ir a correr ahorita. O sea, a ese nivel. Wow, increíble. Increíble que uno le esté mirando a este nivel y en los Estados Unidos y precisamente veo el por qué, ¿no? Has tomado esta decisión de hacer esto por el estado de Texas. Tú has dicho, Carmen María, que Venezuela no tiene futuro con regímenes de izquierda. ¿Crees que los demócratas en el Congreso siguen empujando esa misma receta socialista que destruyó a nuestro país, a nuestra Venezuela, incluso con Donald Trump en la Casa Blanca? Claro, ellos no han cambiado de posición, Ujú. ellos no han cambiado como dicen aquí, los talking points. Right. Ellos siguen siendo los mismos, ellos siguen empujando su agenda, ellos todavía creen que esa es la respuesta y se nota, fíjate que lo hemos notado, las ciudades o los condados que están en manos de los demócratas están destruidos. O sea, es el mismo camino de lo que nosotros vimos en Venezuela, de lo que se ha visto en todos los países, o Cuba, o todos los países que son de izquierda. Ujú. Entonces ellos todavía te están prometiendo con aquella promesa que el socialismo es la respuesta. Y estamos viendo acá en Estados Unidos lo que pasó en Venezuela. En Venezuela no se enseñó ideología. En Venezuela te romantizaron la idea del socialismo. Y ahorita lo estamos viendo, es la misma situación. Aquí no se enseña ideología, aquí no se habla de la diferencia entre derecha e izquierda, y hay un romanticismo con el socialismo que como que es la perfección y la respuesta a todo. Sin contarte, como sabemos, el lavado de cerebro que le meten a nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Como te digo, a mí me queda uno en la universidad, me queda año y medio y estoy desesperada porque termine. Yo, gracias a Dios, me pasé por eso. Mis hijas, después que se gradúan, regresan otra vez Regresan al capitalismo. al Capitolio y a la ideología de la mamá. Por eso es que yo se los digo todos los días, los llevo a la iglesia cuando están aquí de vacaciones y porque uno tiene, como digo, si tú se lo enseñas, se lo pones como parte de su vida, ellos regresan eventualmente, pero siempre regresan. Bueno, has tenido suerte, ¿no? Bueno, no quiero nada más dejarlo en la suerte, pero me imagino que has tenido mano dura, disciplina, eso que tienen las madres latinas, las madres venezolanas, de tratar de redireccionar de nuevo, traerlos a casa, pues decirlo de alguna manera, después Sí. del college, porque yo conozco y madres venezolanas que me han escrito, tengo mensajes grabados en mis redes sociales llorando porque dicen, yo no puedo creer que mi hija marchó conmigo en Venezuela, sabe muy bien que huimos porque tus hijos no lo vivieron, pero los hijos de ella sí. Huyeron de Sí. Chávez y resulta que entran a un college aquí y salen totalmente en cuestión de un año, 2 años, salen totalmente unos niños distintos que aman el socialismo, que los padres están equivocados, así que te felicito porque no todos los padres han tenido esa suerte porque hay gente que los envuelven de una manera que los padres lo pierden. No, y además tú sabes que el problema es lo que se llaman el peer pressure, la presión del Presión grupo. Entonces social. es la presión del grupo, la presión social, Sí. la presión de los maestros. Entonces llega el momento que se sienten que tienen que, ¿cómo se dice? Belong, que tienen que ser parte de, porque si no Pertenecer. los atacan. Pertenecer, los atacan, los insultan. Entonces ellos como que deciden, mira, en vez de que me ataquen y me insulten, yo más me voy a seguir aquí con el rebaño haciendo lo mismo. Ujú. Entonces hay que entender cómo están y la posición que los llevan, pero por eso es que yo se los machaco, se los digo todos los días, pero digo, en el fondo, allá adentro, deep en el cerebro de alguna parte, ahí está esa semilla. Les queda todo lo que tú les dijiste desde pequeño. Es muy importante y es una tarea titánica la que tenemos los padres en este país con esto de la ideología de género y lo que está pasando en las universidades, y que ya no es solamente en las universidades, sino que ha bajado, o sea, ya es en high Los school, middle colegios. school y hasta kinder.
Y creo que hoy la gente lo está entendiendo un poco mejor, porque cuando yo hablaba de homeschooling hace 10, 12 años, la gente pensaba que yo era una normal, que era una troglodita, y hoy en día como que entienden un poco el por qué muchos padres y el tema del homeschool ha crecido tanto. Muchos venezolanos, Carmen María, siguen votando demócrata en Estados Unidos. Tú viviste esa época de oro en Venezuela. Ujú. O sea, tú te fuiste en 1988. Yo, 88, sí. yo me vine en el 90. Tú y yo no experimentamos el comunismo de Chávez, no experimentamos esa época, pero tú sí viviste. Yo me vine muy pequeña, pero tú viviste esa época, tú sabes, el Miss Venezuela, los medios de comunicación. Tú eras parte de ese elite, de esas diosas, ¿no? Que disfrutaron de esa buena Venezuela. ¿Cómo explicas, a ver si tú me lo puedes hacer entender a mí, porque yo creo que me voy a ir de esta vida sin entenderlo? ¿Cómo explicas que una persona escape del socialismo de Venezuela? O sea, vivieron Chávez, vivieron algunos Maduro, escapes del socialismo de Venezuela, tengas que ir huirte de tu país, porque usualmente al venezolano no le gusta irse de su país, pero vienen acá y apoyan con su voto al partido que ofrece lo mismo, que promete lo mismo, que es la misma historia, o sea, la copia al carbón, ignorando lecciones como la de Chávez y Maduro. Bueno, mira, yo digo que sufren de síndrome de Estocolmo, definitivamente. Yo no puedo entender. Y además, carencia, mira lo que hemos hablado, el venezolano tiene un problema de ideología. Al venezolano lo enseñaron ideología. Entonces llegan aquí y no hacen. No investigan. O sea, déjame ver quiénes son los dos partidos. Y nada más se van por lo que yo llamo símbolos y semánticas. O sea, yo Ujú. digo, el problema del color rojo en el Partido Republicano, entonces llegan acá y dicen, ah, bueno, es que ese es el Partido Rojo. Pero la gente no sabe que los republicanos éramos azules y que fue en 1984 cuando los medios arbitrariamente le dieron el color rojo a los republicanos. Y los republicanos que no pelean, como dice nuestro querido presidente Donald Trump, Sí, porque señor. no pelean, se Ujú. quedaron callados y no lo reclamaron y se quedaron con el color rojo. Después entonces la semántica. Vienen todos buscando democracia, democracia, demócratas. Y además no saben que este país no es una democracia. Este país Una es una república. república que elige de manera democrática, que es diferente. Entonces, porque todas las democracias históricamente se han destruido. Esa es la realidad. Entonces, hay un poco de todo. Síndrome de Estocolmo, los símbolos y semántica, y hay muchos que sencillamente se quieren enchufar, porque volvemos al mismo tema. Hay un grupo de venezolanos que están bien conectados con el Partido Demócrata y lo que vinieron fue a buscar otra vez, tú sabes, un cambur, como decimos en Venezuela. Y eso es algo que yo nunca entenderé, como tampoco entiendo a los judíos que son demócratas. Ese es el otro tema. Hay cantidad Inexplicable. de gente que yo digo, yo no entiendo el por qué. Es falta de investigar, les gusta que los maltraten, volvemos al síndrome de Estocolmo, porque no tiene razón de ser. Pero además yo creo que también el tema de que Trump es Chávez o que quieren el subsidio acostumbrado a lo que ocurre mucho en Latinoamérica, yo creo que eso también Sí, es ese romanticismo de dame, dame, ¿no? Me lo merezco. totalmente. La flojera, el no hacer nada. Y a mí me impresiona esa actitud porque el venezolano cuando llega aquí tú los ves trabajando, pero duro, echado para adelante, pero como ahora se puso de moda, que pueden llegar aquí y le dan todos los beneficios, bueno, qué fácil es y bueno, qué chéveres son los demócratas, pero esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida, pero es que este es bíblico. Dios dijo que si tú trabajas te multiplicará el Ujú. dinero. O sea, es bíblico. O sea, Dios dijo, no trabajes y yo te voy a dar dinero. Es todo lo contrario, dijo, trabaja y te multiplicaré el dinero. Entonces tú dices, esa no es la manera de ser. Y yo no, de verdad es una cuestión que va más allá de mi Del entendimiento, entendimiento. va más allá de mi entendimiento porque yo de verdad no me cuesta entender a los venezolanos. A mí me cuesta muchísimo, sobre todo porque eh, hasta no hace mucho.
yo llevo años cubriendo el tema del chavismo, diciéndole esto va a terminar mal, no voten por Chávez, luego haciendo series diciendo, hey, viene lo mismo de Cuba, la ley habilitante, el cierre de los medios, o sea, casi que fue o sea, todo lo que decíamos que iba a pasar pasó, ¿no? Porque estaban Pasó. siguiendo la copia al carbón y la historia de Cuba, ¿no? Pero hasta hace poco yo dije, ven acá, o sea, yo pensé que yo nada más luchaba en contra del chavismo, ¿no? Yo estoy luchando en contra del chavismo y también de la oposición venezolana porque hay como un corazón ahí izquierdista que yo no lo puedo entender. O sea, en mi casa nunca se habló de comunismo y socialismo, de que si era malo o era buena. Eso jamás fue una discusión. Eh, y no, y jamás fue una discusión de que nosotros recibir algo de nadie. O sea, tú te quedas sin trabajo, tú sales al día siguiente y vas a buscar trabajo. Yo Y vas nunca, a trabajar. nunca se me enseñó de ninguna manera, pero es que nunca fue un tema de discusión de que yo necesito que me den. O sea, siempre era trabaja y obtienes un beneficio y de ahí tú vives, ¿no? No, imagínate, y además yo creo que nosotros los venezolanos todos en esta generación empezamos a trabajar muy jóvenes, porque había Sí. aquella disciplina de que en las vacaciones tú trabajabas, apenas, cada vez que pudieras tú trabajabas, había como una disciplina de trabajo. O Sí. sea, yo me acuerdo que yo a los 12 años tuve mi primer trabajo trabajando en una importadora de juguetes, porque además como tenía 12 años, o sea, me parecía increíble que yo fuera a trabajar en una importadora de juguetes. Ese fue mi primer trabajo. Sí. Pero sabes que yo sí en mi casa, mi papá sí nos enseñó lo que era el comunismo y sí lo criticaba mucho. Y mi papá nos dijo que cuando Fidel Castro hizo el tour, cuando él estaba haciendo el tour antes de que diera el golpe, y tú sabes que él hizo todo un tour pidiendo ayuda porque él era el niño bueno, y papi siempre contaba, decía que él cargaba un Cristo demasiado grande. Y papá era un hombre católico que siempre cargaba su cruz como yo la cargo, pero él decía que el tamaño de la cruz de Fidel Castro le llamó la atención y fue lo que le dijo, que todo era una farsa. Entonces Mira papi sí eso. nos dijo, el comunismo es malo, el comunismo mata a la gente, el comunismo te quita las libertades. Y mi papá, o sea, como digo yo, mi naturaleza de libertad que tengo, que por eso soy republicana, porque es la libertad del individuo, me viene pues de mi papá. Pero esa Venezuela que estamos hablando, la Venezuela de la bonanza, que yo tuve Tú la la dicha de viviste vivir, ¿ok? plenamente. Eh, pero en esa Venezuela, cuando yo era una niña en Maracaibo, fue cuando empezó, cuando abrieron la frontera. Y fue cuando empezó esa inmigración tan dañina, que yo siempre digo a los venezolanos, no podemos olvidar Mm, cómo fue que nos hicieron el daño que nos hicieron. Y yo estando chiquita, que yo soy la más pequeña de todos mis hermanos eran adolescentes, empezó el problema de las drogas. O sea, en lo que abrieron la frontera. Empezó el crimen, lo viviste. aumentó. Se metían en las casas y yo me acuerdo que mi familia de Caracas o de Barinas, decían, ¿cómo es eso que se están metiendo en las casas? Nosotros, mi familia, nos vamos a Caracas de 8 años y yo llego a una Caracas que los cerros eran verdes, Karines. Wow, Yo me acuerdo que los cerros eran verdes, qué belleza. 1972, ¿ok? Y a medida que fui creciendo, desaparecieron los cerros verdes. Y además tú paseabas por las urbanizaciones y veías las casas bellas. Y llegó el momento que ya no las vimos más porque estaban todas detrás de muros. Y todo eso fue el aumento del crimen que nos llegó, porque primero la avalancha de inmigrantes ilegales fue por Maracaibo, pero después todo eso se extendió por toda Venezuela. Y cuando llega esa inmigración, nunca es una inmigración que llega a adaptarse y a querer el país. Es una inmigración que llega a odiar el país. Y entonces yo siempre digo que los hijos, porque en Venezuela también existe el derecho de nacimiento, que es un problema que hay en este país, los hijos de esta inmigración ilegal que vino odiando, que además acabó con el sistema de salud de Venezuela, que vamos a estar claros, era el mejor del continente. El sistema de salud de Venezuela que era pagado por nuestro seguro social, porque era con nuestros impuestos y subsidiado por el petróleo venezolano, o sea que era para beneficiar a los venezolanos. No hay infraestructura que pueda absorber un crecimiento vertical de la población, que es lo que pasa cuando llega esta inmigración ilegal. Acabaron con el sistema de salud, el crimen, las drogas y la corrupción. Es lo otro que empiezan en esos 40 años de dos partidos socialistas, empieza la corrupción, aumenta la burocracia, y yo me acuerdo clarito, papi siempre decía que la burocracia está matando al país. Yo soy una abogado frustrada, Karine. Yo crecí toda la vida diciendo yo voy a ser abogado.
Cuando yo me llega que me inscribo en la universidad, me inscribo para estudiar arte. Mi papá se me queda mirando y me dice, ¿qué pasó con el derecho? Y digo, papi, yo no puedo ser abogada y perder un caso porque alguien pagó más. Ya eso estaba pasando cuando yo tenía 18 años en Venezuela. Entonces lo que le digo a la gente no puede olvidar que el monstruo no fue Chávez. O sea, Qué curioso Chávez lo que fue el estás diciendo monstruo. porque yo estoy, o sea, yo no viví eso que tú experimentaste porque me vine muy pequeña, o sea, no, yo no tengo ese recuerdo, pero tú me describes esto y mucho lo hemos estado viviendo acá en los últimos años, acá en ¿Qué es Estados lo que estamos Unidos. viviendo acá? O sea, Es la lo respuesta a la primera estamos pregunta viendo la tuya. historia repetirse. Es el manual. Es el manual. Entonces yo digo, mira, Adey Copey son los papás de Hugo Chávez. Esa es la Eso es realidad. verdad, eso es Ese totalmente monstruo lo cierto. crearon ellos, lo criaron ellos. Mis amores, nos hemos trasladado a Wonder Life Adult Daycare. Nos encontramos con Maybe Cohen. ¿Cómo estás, Maybe? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, gracias, mi amor, gracias. Bueno, yo estoy feliz de estar acá porque estoy con los más jóvenes de la casa, los de la tercera edad, esa edad de oro que tanto queremos cuidar. Un tema que siempre me preguntan, Maybe, es el tema del transporte. ¿Ustedes recogen a los participantes? Sí, nosotros recogemos a nuestros participantes Ujú. desde toda el área de Miami-Dade Ok. hasta Broward. Ujú. Tenemos un van Ujú. con un chofer especializado donde puede recoger en sus casas y en la tarde devolvemos. Ya. Usualmente, ¿cuál es el horario aproximado? ¿No? Puede Sí, variar. Empezamos bastante tempranito, empezamos más o menos, pienso quizás sobre las 7 de la mañana, Ujú. para así poderles dar tiempo a ellos a llegar aquí a una hora cómoda para poder cumplir con todo el plan de actividades que tenemos. Ya, y ese plan comienza, me habías comentado, con ejercicios, ¿no? O sea, desde Correcto. bien tempranito, lo que Desde- deberíamos hacer todos nosotros. Sí, desde bien tempranito comenzamos con los ejercicios. Ya, hablemos de las comidas, muy importante, porque la alimentación es súper importante, sobre todo para las personas de la tercera edad. Me imagino que algunos tienen alergias, algunos pueden comer un alimento, algunos no les gusta otro. ¿Cómo hacen para tener variedad y poder complacerlos a todos? Correcto. Nosotros con las comidas tenemos una compañía dedicada a la cual le ordenamos las comidas en dependencia de la necesidad de cada participante. Por ejemplo, lo más importante son las alergias. Sí, claro. Hay personas que, por ejemplo, no pueden comer carne o pollo o cualquier otra cosa donde esa comida se le ajusta. Claro. También hay participantes que los tenemos con un puré. Exacto, También. porque no pueden masticar, No pueden masticar. o el peligro de tragarse un maní, algún tipo de Correcto. nut, ¿no? Entonces esas comidas ya vienen preparadas del día a día con un menú hecho semanal y que cambia todos Ya. los días, no es lo mismo. Ya. Entonces las comidas cambian y se les da a ellos su comidita. Ya, Maybe me comentaba que este centro nace de la idea de atender a su propia familia, a sus abuelos, a sus padres, o sea, ellos vieron la necesidad. Me imagino que aquí encuentran una alegría que quizás no tengan en casa porque todo el mundo está trabajando y se sienten solos, se deprimen, así que el venir acá les da ese ratico de alegría con juegos y actividades, ¿no? Así es, y algo un poco curioso, al principio casi todos se niegan a venir. ¿O sí? Sí, por la razón de que se sienten como que Raros. quizás no quiero ir a un lugar que extraño. me cuiden o conocer gente nueva. Mas, sin embargo, después de la primera, segunda semana de venir, lo que no quieren es faltar. Regresar a casa. Lo que no quieren Eso es bueno. faltar. Quieren Qué estar bueno. viniendo constantemente porque tienen sienten. compañía, crean amistades, se sienten cuidados. La soledad es muy triste. Sí. Sí. La soledad es muy triste y estar aquí de verdad les expande. Definitivamente. Mi padre antes de fallecer siempre me lo decía, Karinés, llegar a viejo solo es lo peor que existe, así que asegúrate de siempre estar acompañado. Así que aquí en Wonder Life van a encontrar un centro donde no solamente los van a alimentar, van a tener actividades, pero sobre todo que se van a sentir en familia. Es un negocio familiar que ha utilizado precisamente esa necesidad para atenderlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias a ti. Es curioso porque mi mamá
Mi mamá trabajaba en un banco muy reconocido en Venezuela, estaba en su mejor momento, no tenía necesidad de irse de Venezuela. Mi mamá era abogado y mi mamá vio cómo el banco tenía que pagar para que le miraran primero los casos. O sea, ya la corrupción se manejaba en los años 80. Y Sí. mi mamá me dijo, yo no quiero eso para ti, yo quiero que vivas en un lugar donde se respire ley y orden. Y mi mamá toma esa decisión en 1990 de dejarlo todo, vendió todo, se deshizo de todo, se deslastró de esa vida, de esa opulencia que se vivía en esos momentos en Venezuela y decide venirse acá a los Estados Unidos, comenzar de cero totalmente para abrirme un futuro a mí. Y fue por eso, no fue por Chávez, no fue porque venía el comunismo tal y como lo conocimos con Hugo Chávez, pero era precisamente por eso, porque ya la corrupción se había amañado dentro de Venezuela, o sea, ya había entrado, o sea, que entiendo perfectamente y esa es la razón por la cual mi mamá toma la decisión y en el banco le rompieron la renuncia 3 veces, le decían, tú estás loca, vas a ir a limpiar baños en Estados Unidos, ¿cómo es eso que comenzar de cero? Y hoy en día dicen, no sabemos la visión que tuviste tú de cómo tuviste hacia dónde iba Venezuela. O sea, que te entiendo Era perfectamente. visionaria como era mi papá. Mi Ujú. papá nos decía, a todos nos mandó a estudiar para acá y nos decía, se quedan. Porque aquí se acabó lo que se daba. Imagínate, uno viviendo la Venezuela de los 80 y que tu papá te diga que había Imagínate que tú, quedarse que en tú Estados estabas Unidos. ahí. Entonces no entendíamos de qué él hablaba. Pero claro, él vino de otra Venezuela. Mira, es que sin irte más lejos, yo me acuerdo chiquita, cuando en Maracaibo te ponían una boleta de tránsito y aquello era, Dios mío, mi papá y mi mamá, o sea, sobre todo mi mamá era la que le ponía las boletas de tránsito, mi papá era, él manejaba perfectamente. Entonces mi papá, aquello era un lío, se había acabado el mundo, como cuando te ponen las boletas de tránsito aquí en Estados Unidos. En el momento que yo soy adulta, nosotros era costumbario, todo el mundo sabía que tenías que tener tu billetico de 20 en el portamonedas siempre reservado Para para cuando te dárselo al, parara al el fiscal. policía. Entonces el fiscal te pedía la licencia y tú le pasabas la licencia con el billete de 20 cuando todavía el billete de 20 valía algo. Entonces yo vi en mi vida, de mi niñez, al momento que fui adulta, cómo el país se fue deformando. Y esa deformación no podía terminar bien. Sí. No podía terminar bien. Termina Entonces, en por eso digo, socialismo y comunismo, termina en lo que terminó Venezuela y termina en los últimos 4 años de Biden. exacto. Entonces aquí, por eso te digo, cuando yo empecé a ver, yo llego a Houston, porque claro, yo vivía en Carolina del Norte y en Tennessee, no se vivía el tema de la inmigración ilegal como se vive aquí en Texas, porque volvemos, yo estoy en Texas y en Houston es como decir vivir en el Zulia y en Maracaibo. Sí, tú Yo digo, estás en Dios el me ojo del puso, huracán, has estado en el me ojo del llevó de huracán. vuelta a mi lugar de nacimiento y a mi primera experiencia de vida. Yo llego aquí en los 90 y en los 90 es donde, y trabajando en Telemundo, que era la ancla de Telemundo, y cuáles eran los reportes, pues la inmigración ilegal. ¿Pero qué? Se aplicaba la ley. Habían las redadas de inmigración de INS, de Immigration and Naturalization Services, a las compañías, a los restaurantes, arrestaban y deportaban a los inmigrantes ilegales y le ponían un fine a la compañía que los había contratado, porque era tan malo el que era inmigrante ilegal como el que le daba trabajo. Y eso nunca se paró, siguió en aumento hasta que llegamos a los años de Biden, que fue lo peor. Nosotros podemos comparar, si comparamos a Venezuela con Estados Unidos, podemos decir, los últimos 40 años antes de Biden fue la Venezuela de la Cuarta República, ¿ok? Y Biden prácticamente fue Chávez que le volvió a abrir la frontera y fue cuando trajo a los chinos, a los iraníes, o sea, estamos viviendo exactamente lo mismo. No hay nada de diferencia. Y por eso es que has apoyado las medidas fuertes que han tomado en las fronteras. O sea, es increíble lo que se ha hecho. O sea, como dice el presidente Trump, lo único que necesitabas es un presidente distinto. Porque yo recuerdo muchas veces en la pasada presidencia Biden decía, yo no puedo hacer nada, el Congreso tiene que tomar decisiones. Y llegó Trump y de un solo cerró todo eso. Y la cerró. Y lo estás Mira, yo estuve viendo, en la ¿no? frontera, porque yo estuve en la frontera en 1920. Y 1900, es perdón, en el 2020, 2020, en el ok. 2020. Pero entonces sí, yo estuve en la frontera antes, en los 90. Y en los 90 el problema era, cuando estaba trabajando en Telemundo, fui a hacer un especial porque traían de México a los niños para el colegio acá.
Entonces yo fui a hacer una historia que me iba tú sabes, al río y veía tempranito en la mañana, tú veías cómo pasaban no era ni siquiera canoas, unas tablas, pasaban a los niños venían al colegio, entonces se estaba hablando de eso. Venían para acá a tener a los hijos, venían para acá al colegio y después se devolvían. Y claro, había una inmigración ilegal, pero había un abuso al sistema. Entonces después en el 2020 fui cuando Trump a la frontera y te voy a decir, eso era impresionante. Aquí no pasaba nadie, y no solamente no pasaba nadie, sino que en el Río Grande, cada 15 minutos pasaba un helicóptero. Cada 15 minutos pasaba un helicóptero. Eso era cuando Trump, ¿ok? Y no había problema de inmigración. Llega Biden y entonces vuelvo. 3 veces fui con Biden. Y eso era, pero que la gente entraba en manada. Me acuerdo Como que la Pedro por primera su vez. casa. No, no, la primera vez que fui, me acuerdo, porque me dice, contraté un camarógrafo que conoce los puntos y me Ujú. dice, te voy a llevar varios puntos, pero vamos a empezar por este punto en La Joya y a las 6 de la mañana. O sea, a las 6 de la mañana estaba yo ahí con Maybor. Maybor y yo nos fuimos, estamos ahí las Gran dos. amiga. En 20 minutos entraron 90 personas con niños, hasta con 2 niños muchas veces en 20 minutos. Y esto es un solo punto de entrada. La frontera es grandísima, por eso es que entraron millones de personas. ¿Y qué hacía la patrulla fronteriza? Ellos no lo estaban devolviendo, ellos no lo estaban ellos eran como Eran los una. cuidadores, eran los que No, atendían. eran una banda de bienvenida. Los recibían, los Les cortaban los registraban, alambres. y le decían, espérense aquí, que ya viene el autobús. Llegaba el autobús, lo llenaban. Entonces nosotros preguntamos dónde van. Se van a los halfway house. Nos fuimos a los famosos halfway house y nos sentamos, por supuesto, no nos dejaban entrar, ¿ok? Y nosotras nos quedamos esperando afuera y salía la gente. Entonces empezaba, mire, tú te vas, tú los ves salir, tú dices, bueno, los deportaron, ¿no? Ya se van de regreso. No, no, me dieron un boleto para Nueva York. Y uno para Nueva York, otro para Utah, otro, todos eran así. ¿Pero por qué? Le preguntamos, ¿por qué para esos sitios? Bueno, es que ya tengo familia. Entonces, ¿y quién pagaba el boleto? Tú, yo, todos los que pagamos los impuestos. Y les daban alguna Ese tarjeta para costear, para costos, les daban el celular, ¿qué les daban? celular, celular, la tarjeta, le pagaban el pasaje. Espérate, y estaba la entrada VIP, que a esa no fuimos, que es un estrecho más corto del río, y entraban por una propiedad privada que yo no sé, eso ha sido un problema grave con los rancheros acá en Texas, la invasión a sus propiedades. Entonces, como el estrecho del Río Grande es más corto, por ahí entraban de noche y rapidito porque no tenían que cruzar la selva ni nada, o pasar por unas condiciones más, y todos con unas bandas, Karines. Y tú las veías todas tiradas en el piso. Y las bandas de diferente color, como las bandas que te ponen en el médico, ¿no? De diferentes colores. Nosotras, bueno, preguntamos, y nos dicen, cada color es el color del cartel que te trajo. Porque quienes estaban manejando toda la frontera en ese momento eran los carteles, eran los que traían a la gente. Entonces, entonces, claro, una vez que pasaban y O ya sea, la estaban de este lado, administración se Biden quitaba. trabajaba con los carteles y con la delincuencia mexicana. Totalmente, porque si ellos los estaban ayudando, porque como ya sabemos, Trump lo paró así, Eh, Biden ha podido hacer lo mismo, claro. pero no lo hizo. Increíble. Yo recuerdo haber conversado con Maybor en algún momento sobre el tema de Nueva York y me decía, mira, les dan boletos para Broadway, para los tickets de Broadway, si ellos se sienten traumatizados porque cruzar, imagínate tú, o sea, yo tomé la decisión de cruzar el Darién, de exponer mi vida, de exponer la vida de mis hijos, entonces ahora yo me siento traumatizado y un gobierno extraño al que tú no perteneces, que tú no pagas Me paga el absolutamente nada, psicólogo, ¿cómo? le pagan el psicólogo. Le pagan al psicólogo, ¿no? Y la cantidad de gente que le hicieron transición y las medicinas para hacer la transición y las cirugías para mutilarte y para transicionarte a lo que sea que te sientas. O sea, un desastre absoluto lo que Un vivimos en desastre, los pero ahí últimos. te das cuenta, mira, una vez que una persona, tú tienes que darte cuenta que Big Pharma está involucrado en todo esto. Claro, Porque por tú sabes quién supuesto. es el que está haciendo plata en todo este tema de transición, es Ujú, Big Pharma, ujú. porque una persona que se hace esa transición necesita, pues todos los medicamentos, le hacen unas inyecciones de hormonas que parece que son, y después tiene que estar para el resto de su vida tomándose Y eso el es dinero. medicamento.
Eso es dinero. Entonces eso es puro dinero. Y entonces es Big Pharma, la compañía cometológica. O sea, vamos, porque entonces ahora todo es, ellos se maquillan. O sea, discúlpame, tú y yo somos unas bobas No, maquillándonos, mi amor, Karina. nada que ver, ¿no? Todos tenemos 3 brochitas. Esa gente se hace unos maquillajes que mejor que tú y que yo juntas. Entonces, por eso te No, no, digo, es en el fondo terrible. tú tienes que ver, follow the money, Follow para the money entender. y que la gente tiene que entender quiénes son los que están haciendo esto. Precisamente en el evento que estuvimos tú y yo el fin de semana, conversaba con un joven. eh, Él se dice llamar independiente, pero reconoce lo que está haciendo esta administración, pero me dice, yo estoy independiente porque yo no sé estar de un lado o del otro. Y nosotros ahí haciendo, o sea, hablando con él, haciéndole entender, le decía, ok, perfecto, yo entiendo que tú no estás completamente complacido con los republicanos. Yo creo que tú y yo, como personas conservadoras, tenemos amplias críticas con el partido, pero ¿cómo te identificas tú? Porque a mí definitivamente el Partido Demócrata no me identifica en absolutamente nada. Entonces, Nada. ¿quién es el que se apega más? Esto es para los independientes, ¿no? ¿Quién se apega más a tus valores y principios? ¿Tú estás de acuerdo que adoctrinen a los niños? ¿Tú estás de acuerdo en estas transiciones a niños pequeños que después crecen y quieren regresar a lo que eran? O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Todos se arrepienten. Se arrepienten. Todos se Entonces, arrepienten. él, tú sabes, me entendió y me dice, no, no, yo estoy, pero es que hay gente que como que le molesta, y era venezolano, hay gente que le molesta tomar un partido. Y le digo, pero es que no se trata ya de azul y rojo, no se trata de republicanos y dominicanos y republicanos, se trata quién está con el bien, quién está con el mal. Pero ¿Quién eso es un está? tema de los venezolanos. No es que los venezolanos, como te dicen, los venezolanos, mira, te lo dicen y no sé si ya lo dije. Explícamelo tú, porque tú viviste Cada vez que ese mundo que hablan, yo no entiendo. cada vez que hablan del tema de Venezuela y de la libertad de Venezuela, salen todos los venezolanos a decir, esto no es un tema de izquierda y derecha. ¿Perdón? ¿Cómo esto no va a ser un tema de izquierda y de ¿Tú sabes derecha? quién ¿De me dónde dijo viene esto? Chávez? ¿De dónde viene Maduro? ¿De dónde viene Delcy? ¿De dónde viene Jorge? ¿De dónde viene Cabello? Todos han sido de izquierda. ¿Cómo me vas a decir que esto no es un tema de izquierda y derecha? O sea, entonces por eso es que ellos es fácil que dicen, bueno, quitamos esto de izquierda y volvemos a montar otros de izquierda, porque como el tema no es de izquierda y derecha, entonces uno en la vida, mira, hay algo, tú tienes, o es negro o es blanco, pero los Gracias. grises No no puede estar en la resultan en mitad. nada bueno. No, no resultan en nada bueno. Y a la gente hay que decirle, mira, vamos a estar claros, cuando la gente te dice, al tema que te decía, ¿por qué eres latina y mujer y eres republicana? Bueno, te voy a decir por qué. Porque cuando en este país quisieron, además, te voy a decirlo, quisieron liberar a los esclavos. ¿Quién quería liberar a los esclavos? Los republicanos. ¿Y quiénes no querían? Los demócratas. Y esa es la guerra civil de este país. Esa guerra no es norte-sur, no. La guerra fue... Los republicanos querían liberar a los esclavos y los demócratas no. Liberan a los esclavos y ¿quiénes forman el Ku Klux Klan? Los demócratas. ¿Y quiénes crean la segregación? Los demócratas. Y cuando las mujeres queríamos el derecho al voto, que nos tomó 100 años en este país que nos los dieran, ¿quiénes eran los que no los querían que nos los dieran? Los demócratas, los republicanos estaban listos para darnos. ¿Y qué pasó mientras tanto? A las mujeres que eran las activistas pro derecho de la mujer al voto, las arrestaron, las torturaron, que no le hicieron a esas mujeres. Entonces cuando la gente le dijo, mira, yo estoy con el Partido de los Derechos Humanos, esa es la realidad del Partido Republicano. Tú sabes, no se lo digas a nadie, pero tú sabes quién me dijo eso. Esto no es de derecha y de izquierda. A La mí, pareja del interinato, del interino, del presidente de bueno. de la Junta de Condominio. Le hago yo esa pregunta. Le dije, mira, ¿qué opinas tú? Esto fue en el 2020. ¿Qué opinas tú del apoyo que le ha dado el presidente Donald Trump para que el interino lo reconozcan en 60 países en menos de 2 semanas? Karinés, esto no es una cuestión de derecha o de izquierda. Esto se trata de humanismo. Y ahí es O cuando tú sea, dices, ¿por qué estamos como estamos? Pero bueno, porque está, porque yo siempre he dicho salir del régimen y volver a entrar con un grupo, porque la oposición, todos sabemos, la mayoría de la oposición en Venezuela son de izquierda, salir del régimen que es de izquierda y quedar con otra gente de izquierda, ¿qué hicimos? ¿Qué y, ganamos? y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar más adelante. Pero quería, ¿qué le dices tú, continuando con el tema de las fronteras abiertas? O sea, yo creo que el esfuerzo de Trump ha sido, se puede notar a Impresionante. simple vista, me imagino que tú lo estás viendo en Texas, o sea, en lo que viviste los Mucho. últimos 4 años con hoy, me imagino que es del cielo a la tierra. ¿Qué le respondes a los latinos? En este caso, nosotros que somos venezolanos, a los venezolanos que llegan ilegalmente buscando el sueño americano,
llegan buscando el sueño americano de una manera ilegal, luego se molestan cuando esta administración dice, no, espérate, si tú entraste ilegal tienes que regresar y buscar otra vía. ¿Qué les dices tú? ¿Que se regresen a Venezuela o que hagan las cosas como la hiciste tú, como la hice yo, de buscar legalmente la entrada a esta gran nación? Porque yo tengo un problema, o sea, la gente piensa que porque yo soy bueno y yo entré porque me dejaron entrar, entonces ya yo no cometí un crimen. Y entonces, aparte de eso, no quieres a los Estados Unidos, recibes ayuda de los Estados Unidos. O sea, es un tema muy complicado y entonces te critican de que tú eres antivenezolana o eres antimigrante. No, yo soy pro ley y orden. Creo que no es tan complicado de entenderlo, Carmen. No, bueno, mira, este es un país de leyes y por eso estamos acá. Y el día que deje de ser de leyes, mira, mejor nos devolvemos a Venezuela. Es preferible estar en el desorden en el país que tú mejor conoces que en el que no conoces. Eh, Primero, que cómo tú piensas lograr el sueño americano si entraste ilegalmente. La gente tiene que estar consciente que si eres ilegal y con un estatus que no eres nada ni nadie, porque nunca vas a llegar más lejos. A lo mejor te vas a poder comprar el carro, a lo mejor te vas a poder comprar la casa, ¿ok? A lo mejor, pero nunca vas a ser, siempre vas a estar en el limbo porque no tienes un estatus legal. Entonces, y hay que partir por el principio de que si entraste ilegalmente a este país, eso es un crimen, señores. Querer minimizarlo no quita el hecho de que entrar ilegalmente a este país es un crimen. Entonces, bueno, pero porque soy trabajador, volvemos al mismo, sí, está muy bien, pero igual es un crimen. Entonces hay que entrar acá de una manera legal. El otro problema que hay con los venezolanos es que lamentablemente, mira, Biden hizo un daño con el famoso parol, ¿ok? Porque el parol fue que le dijo a la gente, si vengan para acá, vengan con parol, pero eso no existe en la ley americana de que esta gente venía con parol y además la gente venía con parol por 3 años. Yo conozco gente que vendió todo en Venezuela para venir para acá. Sí, señor. Todo. Y yo digo, pero ¿por qué tú vendiste todo si sabías que venías por 3 años? Ah, bueno, porque como esto era legal por medio del presidente que lo dio, que era Biden, pensamos pues que en el camino nos arreglábamos. Entonces ahora que le están diciendo, pues no va esto, porque esto no era una vía legal, entonces tienes una cantidad de gente en el limbo. Me preocupa, me pega, porque son venezolanos, por supuesto, pero tú no puedes decir, bueno, vamos a arreglar el problema a los venezolanos, sí, y a los demás no, porque entonces tenemos un problema. Mira lo que está pasando en Minnesota con el problema de todos los somalíes que trajeron, que entonces ahorita el tema se ha desviado de la corrupción de todas estas personas, porque todo empezó por el nivel de corrupción de billones de dólares de todos estos personajes. Entonces ahora el tema lo han volteado porque se pusieron a protestar a ICE y ya la gente no habla de la corrupción. Entonces la gente no se da cuenta, entiende que te están distrayendo del tema. O sea, es como el tema de los demócratas con el aborto. Los demócratas cada vez que quieren distraer la atención de algo que importa, que es la economía, que es la seguridad, vamos a estar claros, eso es lo que le importa a la gente, que es tus derechos, tus libertades de expresión, hasta de cargar el arma, ellos te sacan la tarjeta de aborto. O sea, y yo le digo a la gente, mira, ya el tema de aborto se acabó, ya la Corte Suprema decidió, ya se lo entregó a los estados y además vamos a ver claro, esto es un problema de educación y de responsabilidad de la gente, porque eso el gobierno, si la gente queda embarazada o no, el gobierno no lo puede controlar, eso es un problema de la gente, pero lo que el gobierno sí puede controlar es la economía, es el crimen, es la frontera, pero entonces la gente cae en la conchita de mango y no se dan cuenta que te desviaron la atención y ponen a todos los republicanos a defender el aborto en vez de hablar de lo que importa. Te hago una breve pausa, primero para pedirte que si aún nos estás mirando y no te has suscrito, suscríbete, aprieta ese botón de suscribirte, prende la campana para que te lleguen las notificaciones. Muchas personas nos ven y no están suscritos al canal y eso es muy importante para en caso de que quieras que sigamos produciendo contenido como este. Así que dale like a la página, suscríbete, prende la campana y por supuesto comparte con tu familia en los chats de WhatsApp, en donde tú quieras, en tus redes sociales lo puedes compartir y por supuesto nosotros aquí todo el equipo estamos muy agradecidos de que nos apoyes y vamos a hablar también de quienes nos apoyan, quienes patrocinan este programa y este proyecto de La Verdad con Karines Moncada y hoy vamos a comenzar con la parte médica. Sí, señor, ya pasó enero, hay que hacerse
hacerse ese chequeo anual, hacerse esos exámenes de laboratorio. Y quién mejor que mi familia de Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. ¿Por qué digo primario? Bueno, porque ahí puedes hacer tus laboratorios, ahí puedes hablar con tu doctor, ahí puedes perder peso, sobre todo aquellas personas que abusaron de la cocina, de la comelata, de las navidades, pues tienen tratamientos para pérdida de peso y tengo entendido que son bastante rápidos. Así que ahí puedes encontrar la solución, pero sobre todo revisando tu salud, asegurándote de que eres un candidato óptimo para realizarte este tipo de tratamientos. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Por eso me caen bien. Sí, señor, una familia conservadora con principios y valores y de la mano de Dios cuidan tu salud. El teléfono 305-362-9989. Bueno, y también otra familia que se encarga de atenderte, de cuidarte en el momento, de protegerte en el momento en que tienes un accidente de autos, que desafortunadamente nadie quiere tener un accidente, nadie quiere tener un problema saliendo de casa o antes de llegar a tu trabajo o a tu destino. Pero los accidentes pueden ocurrir porque desafortunadamente no manejamos solos. Yo siempre digo que no es el que tú manejes mal, sino quién está al lado tuyo. Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes, ahí puedes obtener la compensación que mereces. Hay mucha información allá afuera, sobre todo para las personas que quizás no tienen un estatus legal. Es muy importante que sepas que tú también tienes derecho a obtener la compensación que mereces. También si vas dentro de un Uber, de un Lyft, de un servicio de de renta de vehículos o de lo que es el paseo como tal, pues también puedes obtener compensación. Lo importante es que después de la llamada al 911, ojalá que no tengas necesidad de hacerla, pero si tú haces la llamada al 911, la segunda llamada, antes de llamar al seguro, llama a Hani Martínez Ward. Ellos están allí 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año atendiéndote. 1-855-DOLOR-55. 1-855-DOLOR-55. Como digo yo, apréndase la canción, pero de todas maneras, como en ese momento podemos estar un poquito estresados con un choque, con un momento tan desafortunado, pues guárdalo en tu celular, pones mi abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, y ellos con mucho gusto te van a atender y por supuesto, diles que vas de mi parte. Eso es muy importante. También hablando de accidentes y de todo esto relacionado, salud, accidentes, seguros, señores, Opportunity Insurance, tu agencia de seguros. Sí, señor. Ayer tuve precisamente la oportunidad de pasar un rato con toda la familia de Opportunity Insurance y de verdad que la pasamos genial. El trato al cliente, cómo están pendientes de ellos. El ánimo, la actitud, la voluntad de atender, de asegurarse que todo el mundo esté asegurado. Y para aquellas personas que piensan que no necesitan un seguro o que puede ser muy costoso, lo único que tienes que hacer es llamar al número que vas a ver en pantalla y pregunta, pide una cotización. No tienes absolutamente nada que perder. Incluso yo que tengo, bueno, antes de conocer a Opportunity Insurance, estoy pidiendo una cotización ya con Opportunity Insurance porque ellos van a ser mi agencia de seguros en las próximas horas. Así que nunca es tarde, no tienes que esperar a que se venza la póliza, tú puedes incluso llamar y te dan una cotización y yo casi que te garantizo que vas a encontrar no solamente el mejor trato, pero vas a encontrar mejores precios. Seguros de auto, de salud, de vida, de casa, comercial, seguros de bote, Obamacare, si necesitas reajustar algo con el Obamacare, se te olvidó ajustarlo antes en las Navidades, que era el límite, la fecha límite y todo eso, lo puedes hacer ahora, pero tienes que llamar 786-334-6612, ese es el número que tienes que hacer. Y recuerda que Opportunity Insurance es la oportunidad de andar en la vida bien asegurado. Y bueno, ahora este mensaje es para, sí señor, para las mujeres, para todas las mujeres. Si tienes más de 40 años y sientes que tu cuerpo pues ya no responde como antes, no es tu imaginación. El metabolismo cambia, sí, cambia y las hormonas se alteran, sí señor. Así que no se trata necesariamente de envejecimiento. El envejecimiento puede acelerarse, pero no es la causa. O sea, la causa no es tu edad, es tu bioquímica. Así que yo te invito a que llames a mi familia de Lemus Natural Medicine. Como ustedes saben, ellos son parte de mi familia y lo han sido durante muchísimos años. Ellos allí van a analizar más del 70 biomarcadores. ¿Para qué son estos biomarcadores? Bueno, para entender
qué es lo que está afectando tu peso, qué es lo que está afectando tu energía, tu piel, tu bienestar, tu ánimo, esa energía que te falta. Bueno, eso tiene un porqué. Con pruebas simples y un enfoque natural, esa es mi parte favorita, diseñan un tratamiento personalizado para ti. Deja de hacer lo que hizo la vecina, la amiga, la abuelita, no. Ve a Lemus Natural Medicine, llama de mi parte, te van a hacer estos exámenes, son fáciles, es una gotita de sangre, un mechoncito del cabello, la orina, y vas a recibir un reporte que te puedo garantizar que no lo has recibido en ninguna oficina de tu doctor en toda tu vida. Es un reporte literalmente que parece casi que un libro y te explican exactamente qué está pasando con tu cuerpo. Agenda una consulta virtual si me estás escuchando en otro estado o en otro país, llamas al 305-223-7393, no tienes que estar aquí en la Florida. Si estás en Miami, en Coral Gables están sus oficinas, Lemus Natural Medicine. El doctor Lemus, más que un médico, es un científico privado que tiene, yo diría que más, casi 50 años, si no ha pasado los 50 años de tratamientos, de investigación, y eso es lo que necesitamos, gente que tenga conocimiento real. Y bueno, para mis personas de la tercera edad, mis abuelitos adorados y queridos, o los padres que ya pasaron ya están en la tercera edad, pues Wonder Life Adult Daycare. Sí, señor, un lugar donde recibes atención y apoyo integral para todas esas personas en el Golden Age, en la edad de oro, como dicen por ahí, ¿verdad? Allí te van a dar, o para los hijos, nietos que me están mirando, ahí les van a dar comidas, transporte, entretenimiento, tienen actividades, cuidado personal, eventos especiales, sobre todo actividades que trabajan con la mente, o sea, que agilizan esa mente, que la mantienen sharp, que la mantienen al día. Ellos son el hogar de la alegría, del cuidado y del amor. Así que llama a Wonder Life. Ellos están en la ciudad de Pembroke Pines, pero ojo, si vives en Miami-Dade, llama al 954-586-2474 y te garantizo que en muchos casos van a poder ofrecerte ese transporte. El único problema que vas a tener es que cuando vayan los abuelitos no van a querer irse de allí, así que los vas a tener que llevar todos los días. Qué problema, ¿no? Que estén entretenidos y que estén felices. Así que gracias a todos ellos por ser parte de La Verdad con Karines Moncada. Carmen, me parece que es súper interesante que estés, y mira, esta es yo apoyando a mi amiga Carmen María Montiel, Distrito 38 para el Congreso, es tu opción republicana. Porque tú tienes todo, o sea, tú viviste la época buena de Venezuela, tú puedes hablar de eso, puedes hablar en cómo tú vistes. ¿Qué tan cerca estuvo Estados Unidos de convertirse en esa próxima Venezuela bajo los demócratas y cómo lo hemos evitado a través de este liderazgo del presidente actual, del presidente Donald Trump, con su agenda de America First? O sea, a ti te puede o no gustar la figura de Donald Trump, pero cuando tú comparas los últimos 4 años con este primer año, que precisamente hoy se cumple el aniversario del día que juramentó el presidente Donald Trump, o sea, la gente tiene que ver los cambios, Carmen. Me parece que es súper importante de por qué tu postulación, la gente tiene que prestar atención para ver si reencaminamos a Texas, porque creo que hay una visión de que Texas es ultra conservador y creo que con esta frontera abierta muchas cosas cambiaron. No sé si me equivoco. No, mira, Texas, hay una visión de que somos ultraconservadores, pero hay un grupo de republicanos que no son tan republicanos, se le llaman los Republicans in name only o Los los Bush rhinos. Republicans. La otra manera es los Bush Republicans. Ellos son precisamente los que llegan o a la legislatura estatal o al Congreso de los Estados Unidos bajo el nombre de republicanos, pero terminan votando del lado demócrata, terminan ayudando a las agendas y a las leyes de los demócratas, terminan no introduciendo las leyes republicanas que son las que nos convienen. Entonces, el que no hace, no acción, es tan bueno como estar del lado de los demócratas. Y lo hemos visto en este último año, el primer año de la presidencia de Donald Trump, como el Congreso de los Estados Unidos no ha codificado la agenda de Trump en ley, porque de nada sirve que Trump firme órdenes ejecutivas. Son órdenes ejecutivas que el próximo presidente, como vimos, ¿qué fue lo primero que hizo Biden cuando entró a la presidencia? Fue nulificar y con nuevas órdenes de ejecutivas,
totalmente contrariar todo lo que Trump había hecho en su primera administración. Entonces, si aquí no se codifica su agenda en ley, pues quedamos en las mismas. Y puede venir otra vez de nuevo un presidente demócrata. Y por eso que yo digo, la presidencia de Donald Trump no significa que ya nos salvamos. Es la vía que nos salvemos. Esto es un muro de Pero contención. exactamente, pero tenemos que asegurarnos que tengamos la mayoría en el Congreso porque no tenemos una mayoría que o sea, como dicen, del grueso de una hojilla, vamos a estar claros. O sea, y la silla por la que yo estuve corriendo en noviembre, esa silla vacía significó que el Big Beautiful Bill pasara, porque recuerda que eso pasó por un voto. Si Mm, el representante que estaba en esa silla hubiese estado vivo, no pasa, mira hubiese eso. habido un empate. Entonces la gente no entiende lo importante que es que ganemos Sí, lo importante es que es, Trump mantenga el control y cierre y que todos sea estos una cabos mayoría sueltos. sólida. O sea, y además de verdaderos representantes en el Congreso y en el Senado que estén del lado de él. Pero muchos se hacen llamar maga, porque esa es la nueva. Todos con los que Ahora yo estoy, todo el todos mundo es son maga. maga, Carmen. Ahora todo el mundo es trompista y todo el mundo quiere aparecer en Mar-a-Lago y hacen galas y todo el mundo ahora es trompista cuando no lo soportaban cuando bajó las escaleras hace 10 años. Entonces todos son magas, pero ajá, ¿qué han hecho que sean magas? Y le digo, mira, pregúntame a mí. Yo estuve el 6 de enero, como te dije, he estado en los CIPAC, he estado, o sea, sin esperar nada, porque yo ahora que me estoy postulando, pero eso ha sido mi activismo como conservadora que yo he hecho a través de estos años. Entonces aquí en Texas, y aquí en Texas hay un movimiento de los verdaderos conservadores, de los que llaman los grassroots, para que nos aseguremos que hayan representantes que sean verdaderamente conservadores en la legislatura, porque aquí tenemos un problema grave con el Islam, con los musulmanes. Aquí ha aumentado de una manera, o sea, la ciudad de Houston tiene una de las áreas de bienes raíces más caro y más importante de la ciudad y ahí construyeron la mezquita más importante aquí en Houston con toda la vista. Tienen la perfecta vista hacia el centro de la ciudad de Houston. Entonces, mira, aquí han podido haber cerrado la frontera desde el primer día cuando Biden la abrió, porque recuerda que esto es una república y los estados son independientes. Este país es como 50 países en uno y han podido, y después, bueno, la cierras y después vas y te enfrentas en corte con el gobierno federal. Pero hay muchas cosas que la inacción pasa a favorecer a los otros. Y tenemos que estar conscientes, pues, de eso cuando vas a votar a las urnas, que por quién estás votando. Y lo otro que Mm, le digo a la gente es, vayan a votar en las primarias, porque la sí. primaria es la que determina quién va a estar en la boleta el día de las elecciones. No dejes que esa decisión la tomen otros por ti. Ahorita el 3 de marzo, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Primarias. Primarias. Son las primarias, sí. Ok. Y entonces somos 10 candidatos, o sea que vamos a ir a una segunda vuelta en mayo. Y las elecciones generales son en noviembre, que es el Eh, día del midterm. ok. Y dentro de ese grupo me imagino que hay gente que dice que es conservadora, pero realmente no lo son como tú y yo nos gusta que sean. Todos son, y a mí me da risa porque todos son, tú sabes, maga. Y yo digo, mira, yo he estado en todos los CPACs, yo estuve en enero 6, yo jamás he visto, nunca vi a esa gente. Ok. Nunca vi a esa gente. Entonces tú te das cuenta que son los Texas conservadores que, bueno, vamos a ver qué pasa cuando lleguen a votar. Porque inclusive los mismos representantes nuestros aquí de Texas, republicanos, porque ellos no han escrito las leyes que codifican la agenda de Trump, no en ley. Entonces, eso es un problema que el presidente Trump tiene y que él sabe que lo tiene. Y si perdemos la mayoría, porque como tú dices, mira, la gente tiene que haber visto el desastre, cómo está contenido gracias a Trump. Pero sin embargo, la gente está molesta. Mira, porque como te digo, yo hago mis llamadas y todo, y la gente está molesta con este año de presidencia. ¿Por qué? Porque no han visto que los precios bajaron más rápido, no han visto que la gasolina bajó más rápido, aunque han bajado. El problema es que la gente no puede esperar que tú vas a deshacer 4 años de desastre en 12 meses o menos de 12 meses que lo que están esperando.
Entonces tú dices, entonces la gente está molesta. Bueno, porque la economía no se ha arreglado. Se han tomado medidas y ha Claro. ido poco a poco, se ha ido mejorado, pero no va a ser de la noche a la mañana. Además, cuando tienes a unos federales que no quieren bajar los intereses, que es el otro problema. Exactamente. La gente no se da cuenta de todos los frentes que tiene el Que presidente está Donald Trump. enfrentando. Es curioso porque durante la presidencia de Biden yo entrevistaba a los economistas y les decía, quiero hacer esta entrevista para que la gente entienda que las decisiones que está o no está tomando Joe Biden van a tener consecuencias después de que se vaya. Entonces ahora lo estamos viendo y entonces la gente quiere que en un año él arregle 4 años de inacción o de falta de acción o de malas decisiones. Pero bueno, así es la gente definitivamente no entiende. En aquel momento decían, tú lo único que haces es criticar a Biden. Bueno, ahora están sufriendo las consecuencias, entonces ahora es culpa de Biden. Creo que es desconocimiento de cómo funciona la economía y todo lo demás, y tú lo acabas de decir. En cuanto a la candidatura, has hablado sobre cómo la izquierda usa temas como el aborto o la ideología de género para dividir a las familias latinas conservadoras, porque me parece muy interesante. Tú eres madre, eres latina, eres sobreviviente de violencia doméstica, o sea, tú tienes todo ese conocimiento y ese testimonio de poder hablar de cómo la izquierda utiliza estos temas para enganchar. Y no sé, la gente como que se victimiza con el tema. A veces tú no estás de acuerdo con el aborto, pero te juntas con esos grupos de personas que no piensan que, oye, hay que ser pro vida. Cuídate en vez de tener que hacerte un aborto. Bueno, es lo que digo, o sea, eso es un tema personal, que lo que tenemos que dedicar es a Educación, educar a claro. la gente. Cuando yo llegué acá, Pero, se nos decía, tienes que protegerte, no solamente para evitar además, pero para salir en estado. O sea, yo no sé en qué momento eso cambió a ten 30 abortos. No lo entiendo. no, además la gente tiene, o sea, ¿cómo van a usar el aborto como un tema de contracepción? Vamos a estar tranquilos. Pero además lo usan, como lo dije antes, a una manera de desviar la atención a lo que es importante. Porque Ujú. sabes que ya la Corte Suprema decidió, ya a lo que tenía que ser, porque eso es un tema que queda dentro de la enmienda 10 de la Constitución, que pasa a ser un tema estatal, que cada estado decida qué es lo que va a hacer contra el tema. Eso no tiene que haber sido jamás una ley federal. Entonces, ok, bueno, ahora que cada estado decida, y Texas tiene una de las leyes más estrictas que hay sobre el aborto, porque ni siquiera acepta lo que es violación, incesto Mm. y la vida de la madre, que por ejemplo es el stand también de nuestro presidente. O sea, violación, incesto y la vida de la madre. Aquí en Texas ni se acepta, pero claro, hay otros estados que las tienen más ligeras, hay otros estados que aceptan Sí. el aborto. Pero, como digo yo, es un tema de distracción y claro que hablamos, yo siempre digo, el ataque a la familia es el tema de la izquierda. Porque, ¿qué pasa? La izquierda, para poder manipularte, porque es un tema de manipulación, yo como siempre digo, si tú perteneces a una tribu, y en esa tribu están con tus valores y te están insistiendo, como digo yo, que yo le insisto a mis hijos y le insisto, es más difícil que a ti te manipulen y te lleven a hacer lo que ellos quieren, porque tú siempre regresas a tu tribu, como digo, por eso es importante en esta vida que te sientes todas las noches a cenar con tus hijos y hables, todas Mm. las noches, y Sí. que hayas cosas que tú hagas. Y si no quieren hacer, pues los obligas. Como le dije yo a mi hija el otro día, no voy a, tengo un plan, vamos a misa a las 6, tengo un plan a las 7. Y sale mi hija en el chat, pero voy a ir a las 7:30. Le digo, esto no es negociable. Él no va a ir ni a las 7 ni a las 7:30 porque no va a tener carro. ¿Cómo? Tiene 21 años, pero el carro es mío. El O carro sea, lo pago yo. Así es, ¿no? Es que así es como él, aprenden, mi amor. Es verdad que si él no viene para misa, tampoco va para el plan con los amigos ni a las 7 ni a las 7:30. Entonces, eso es parte importante de la tribu. tener Y disciplina. entonces, la destrucción de la familia es, pues, el plan del comunismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo, a veces, falta, a veces yo digo, de tener más carácter con los hijos, que logren. Yo a mis hijos los senté en pleno COVID, cuando me di cuenta que fue cuando más surgió todo este tema del transgénero. Ujú. Y le Ah, dije, sí. Mm. en esta casa, mientras ustedes vivan, dependan de mí y me quieran ver como su mamá, tú eres mujer y tú eres hombre. Cualquier otra cosa en esta casa no se acepta. Así es. Entonces uno Punto. tiene que ser, pero tienes que tener carácter. O sea, hay cosas que no se aceptan. Las Period. cosas son, there's no question about it. No hay negociación, no negotiation. Exacto. Y entonces no es que tú seas, ay, qué horror. Le digo, mira, es que
mira que es bíblico. Nosotros los padres, nuestra responsabilidad es educar y guiar a nuestros hijos bajo nuestros principios y por eso es que es tan importante la iglesia y que seamos cristianos y todos esos principios. Y si viene un hijo y me dice que yo estoy confundido porque yo no creo que soy lo que soy, bueno, es tu responsabilidad de guiarlo por lo que es. O sea, esa es tu responsabilidad, no es, sí es verdad, ay, bueno, mijito, entonces vente para acá, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a inyectarte unas hormonas para que... No. Yo siempre le digo a la gente, yo tengo un primo que quería ser pirata y coño, menos mal que la mamá no le quitó el ojo. O sea, es así, o sea, ahora que no, que yo me creo niña, no, mi amor, usted nació con esto y usted es esto. Si tú a los 21 años tú tomas la decisión porque es lo que tú sientes, felicidades, yo te apoyo. Pero mientras tú eres niño, no te voy a realizar ningún tipo de cirugía. O sea, creo que no es tan complicado. No, pero además ese es el otro que lo estábamos hablando el otro día cuando nos vimos. O Sí. sea, tú vienes, agarras a un niño de 4 o 5 años o de la edad que tenga, decide cambiarse el sexo y como yo le expliqué a mi hija mayor, le dije, mira, o sea, ¿cuándo empezaste a manejar? A los 16 años. No podías empezar a manejar antes. ¿Cuándo se puede empezar a fumar? ¿Cuándo pudiste empezar a tomar licor? A los 20. ¿Cuándo te puedes casar? Entonces tú explícame. ¿Cómo? Si para todas estas cosas tú tienes que tener cierta edad para cambiarte el sexo, que es algo además mucho más determinante y más dramático que se requiere no solamente un bombardeo de hormonas, sino cirugías donde le quitan los senos. Le digo, tú vas a aceptar que un niño lo haga. Y los padres, mira, para mí eso es abuso Eso infantil, es abuso Karines. infantil. Y déjame decirte una cosa, o sea, ningún niño a los 3 o 4 años te dice, yo me siento otra cosa. Se verán casos que tú dices, bueno, yo en la escuela, en Venezuela, en primaria, había una niña que tú te dabas cuenta que era diferente, nadie hablaba de esas cosas, pero era una niña ya grande. Pero a los 3 o 4 años tú no dices, mami, es que yo quiero, o sea, tú tienes que haber escuchado eso en algún otro lugar porque el niño a los 3 4 años lo que está es queriendo jugar o con el carrito o con la muñeca, o quizás es un niño que quiere jugar con muñecas, a veces es una fase, a veces no, pero por naturaleza, un niño no te dice, no, yo quiero ponerme vestidos y crecer, o sea, eso no es así, tienen que haberlo escuchado, la televisión, el social media, en las mismas escuelas. Entonces, si tú quieres ser lo que tú quieras ser, después de tus 18 años, felicidades, yo como padre, bueno, te apoyo porque eres mi hijo, pero no porque No no porque solamente después de los te lo 18 años, mientras inyectaron en tú la pagues cabeza. esa universidad, Karines, y los mantengas hasta Exacto. que se gradúen de la universidad, discúlpame, yo Totalmente, mando, totalmente de yo acuerdo. Tú eres mando. de las mías, tú eres de las mías. Y por eso es que quiero que ese 3 de marzo, todo el mundo diga presente. Mensaje para la comunidad latina, antes de entrar en el tema de Venezuela, porque eso no podemos dejar de hacerlo, pero mensaje para la comunidad latina que dice ser conservadora, porque yo creo que los hispanos somos conservadores por naturaleza, somos gente de Dios, somos gente conservadora, pero votan progresista en las urnas, traicionando, creo yo, que los valores como la fe y la familia. Mira, es que esas son las bases principales y son las bases de los que somos los latinos. Para nosotros la fe y la familia son principales en nuestra vida. Ujú. Y después queremos el trabajo, porque el latino es súper trabajador. Entonces tú dices, si tú tienes fe, familia y una disciplina de trabajo que es importante para lograr, si trabajas, estás logrando tu libertad, porque tu libertad e independencia económica te trae libertad. Entonces, esos son nuestros valores. El problema, como te digo, los latinos aquí han sido confundidos, como te digo, por símbolos y semánticas, y después, ahora, porque antes el latino no tenía aquello de que los latinos que yo conocí, que inclusive, como estaba en los medios, que los conocía que llegaban aquí legalmente, venían a trabajar jamás aspirando o esperando nada de gratis de este país. Y ahora se ha convertido que todos quieren algo de gratis de este Ujú. país. Sí. Mi mensaje es, vamos a volver a nuestros valores, por favor. Cuando vayan a votar, piensen en la fe, piensen en la familia y piensen en el progreso que existe por medio de nuestro trabajo, de nuestro trabajo arduo. Es la única manera que una familia puede progresar, que les puedes pagar el estudio, los estudios a tus hijos, porque como digo yo, nosotros los latinos, además todo padre que quiere que nuestros hijos sean mejores que nosotros, si no fracasamos, entonces por eso trabajamos duramente. Yo les digo, cuando vayan a votar, olvídense de
de que lo que le hayan prometido los demócratas, porque además es mentira. Los demócratas son iguales que los chavistas, te prometen y Igualito. nunca hacen nada. Pero exactamente, y por eso es que la gente quiere a Trump, porque Trump, y lamentablemente la mayor parte de los políticos, no importa qué partido sea, igual promete y no hace nada, pero Trump es el único que promete y delivers, como dicen. O sea, Y el tipo delivers. promete y hace. ¿Cuál O será sea, tu, él cada cosa. cuál será tu primera pelea? O sea, tu primera lucha llegando ahí al Distrito 38, que es lo primero que tú tienes en esa agenda que me imagino está Mira, repleta. yo tengo ya escrita una ley, un bill para introducir en el Congreso para auditar la ciudad y el condado, porque aquí hay un problema y nos afecta a todos. Aquí hay un problema de infraestructura grave, los caminos, mira, no sé si tú has estado en Houston, pero aquí tú manejas y es como que estuviera, o sea, en Camboya. O quedan los huecos y además caen dos Terrible. gotas y se inunda. Entonces En aquí todo el Texas. mundo anda con una 4x4, pero es que no es por moda. Aquí hay que tener una 4x4 porque necesitas un carro que aguante todos estos huecos y que sea lo suficientemente alto para navegar por las aguas, que es lo más común que pasa en Houston. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí se ha alocado billones de dólares a esta ciudad, billones de dólares y a este condado, ¿ok? Porque el problema de la inundación es un problema federal, pero nadie sabe dónde está el dinero, Carinés. O sea, estamos viviendo Venezuela otra vez, pero como el dinero es federal, si fuera dinero local, yo como una representante federal no lo puedo auditar, pero yo sí puedo auditar el dinero que se le ha dado a esta ciudad, a este condado. Es muy importante y eso es lo primero que voy a hacer porque aquí hay que resolver el problema de infraestructura, porque le sale costosísimo al gobierno federal cada vez que esta ciudad, ese condado se inunda. Viene el dinero de FEMA. Entonces es preferible, como digo yo, medicina preventiva, arreglar el problema de la infraestructura, a estar esperando que aquí haya una desgracia natural, que las hay comúnmente aquí en Texas, y eso nos sale costoso a todos los americanos. Bueno, nos encontramos en Diamond Health Medical Care Center y me encuentro con Maylene Ferrer. Ella es parte de la familia de Diamond Health. ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Gracias por atendernos. Tú eres parte esencial de este centro y queremos hablar el día de hoy sobre la importancia del chequeo anual, del chequeo médico, porque nosotros los latinos, y yo me incluyo, porque muchas veces se nos olvida hacernos ese chequeo anual y si nos sentimos una gripe, la gente va, se toma la pastillita del vecino, la pastillita que le mandó la abuela y no se hacen ese chequeo anual y eso es extremadamente importante, Maylene. Sí, por supuesto. Nosotros los latinos, como decía, tendemos a ir a una farmacia, resolver y bueno, entre paréntesis, la resistencia a los antibióticos viene por ahí. Pero la importancia del chequeo anual es para prevenir condiciones que se pueden encontrar con antelación. Tenemos que revisar los niveles de colesterol, niveles de glucosa en sangre. Pacientes que pueden tener su glucosa bien y están con una resistencia a la insulina, no están perdiendo peso, no saben qué les pasa. Condiciones de tiroides que están muy escondidas a veces y las pacientes se sienten mal, cansados, fatigados y no saben por qué. Todo eso se puede ver en un chequeo anual. La primera causa de muerte mundial, problemas cardiovasculares, y tenemos que mirar y hacer una pausa ahí con los colesteroles. El historial familiar de los pacientes, que es una clave en cómo está tu salud, en qué puede pasar en tu futuro. Son muchas cosas que se pueden prevenir. Sí, cualquier persona se puede enfermar, terminar en un hospital con una emergencia, pero hay muchas cosas que podemos prevenir y que con tiempo y un cuidado no solamente farmacológico, pero cambios en el estilo de vida. Muy importante. La alimentación. Cambiar en la alimentación, ejercicio. en lo que nos movemos, que no nos estamos moviendo lo suficiente. Sobre todo aquí en el sur de la Florida, que tomamos el carro hasta para ir a la esquina. Para todo. El mercado en la esquina y ahí vamos con el carro. Entonces, se nos olvidó la vida de nuestros países. Se nos olvidó las escaleras, se nos olvidó movernos, caminar, socializar y formar, ir a un parque, no sé, montar una bicicleta. Respirar aire puro. Exactamente. Entonces, previniendo condiciones de salud, pues podemos, tú sabes, alejarnos de los hospitales,
alejarnos de problemas. La idea es esa, no tener que terminar en un hospital. Y sí, cuando nos sentimos bien, a veces nos vamos adaptando con uno que otra preocupacioncita y a veces se esconden problemas de salud en síntomas muy ligeros que van creciendo con el tiempo, pero que pudieran ser un problema mayor de salud que se puede tratar. ¿Tú sabes? Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener síntomas, a tener el dolor de cabeza, a sentirnos cansados y todo eso puede estar que no es nada. Exacto, y eso puede, tu cuerpo te está diciendo, hey, préstame atención. Pero sí, eso es muy importante. Y aquí en Diamond Health Medical Center, la primera cita obviamente depende de cada cuerpo, de cada paciente. Muchos vienen con sus exámenes, otros vienen a hacerse exámenes. Exacto. O sea que todo el mundo es bienvenido acá. Todos son bienvenidos acá. Todos los pacientes se les trata como una unidad, un complemento. Todo importa, no solamente tu historial, ni qué medicamentos tomas, ni qué es tu experiencia de vida. Es cómo estás durmiendo, es cómo te estás alimentando, cómo está la relación tuya personal en el trabajo, en la familia. Porque todo influye, ¿no? Estrés, no duermes. El estrés que las pacientes tienen a veces 2, 3 trabajos. ¿Y cómo tú lo vas a mandar un paciente que no tiene suficiente economía a comprar una comida orgánica? ¿Cómo vas a mandar al paciente a irse al gimnasio si el paciente está trabajando back to back, todo el tiempo trabajando, mañana, tarde, noche, 2 trabajos, hijos, familias, esposos? Nosotros tratamos al paciente como un todo. Escuchamos al paciente, nos preocupan sus problemas y sus preocupaciones. Ninguna preocupación es pequeña. Aquí nosotros escuchamos todo porque nunca sabemos dónde vamos a encontrar esa pista que nos va a llevar al diagnóstico final del paciente. Escuchamos, tratamos, nos importa y estamos para servirles. Hacemos todo tipo de estudios. Tenemos muchos profesionales para referirlos afuera, buenos profesionales, buenas instituciones que podemos guiar a los pacientes. Básicamente tenemos un todo en uno aquí. Sí, como que... Escuchándote, amigos, escuchándola a la nurse practitioner aquí del centro, me recuerda cómo se ha perdido ese trato familiar. Ese doctor que te dice, espérate, déjame tocarte, te duele aquí, que sientes, que te haga preguntas. Este es el lugar, este es el lugar. A veces tú vas a una emergencia y a mí me ha pasado, he ido a una emergencia con una inflamación en una pierna y ni siquiera me pusieron la mano a ver si la inflamación estaba caliente, si me sentía mal, si me dolía, y por supuesto el recibo siempre llega y nunca son 3 pesos. Sí. Entonces aquí van a encontrar un trato familiar de una familia que ha creado este concepto de Diamond Health, y por eso es que estamos aquí en La Verdad con Karines Moncada. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, y los que vienen acá, los pacientes, son muy afortunados de tener. Muchas gracias, de verdad, humildemente. Tengo la virtud de que mis pacientes siempre me traen amigos, esposos, esposas, hijos. Somos una gran familia. Somos una gran familia y a todos se trata con un gran amor. Para mí, todos mis pacientes son mi familia. Me gusta. Gracias. Un placer, gracias. Durante la entrevista mencionaste algo de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que uno como venezolano que quiere lo mejor para Venezuela, sobre todo en este momento tan crucial, que gracias al presidente Donald Trump, el 3 de enero estamos viendo la luz al final del túnel, y es que no podemos esperar grandes cambios en Venezuela cuando el izquierdismo sigue dentro de esta oposición, y eso es algo que no podemos ocultar, y uno trata como de no ser tan crítico, pero al final del día hay que hacerlo porque para eso estamos llamados. Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela ha sido la oposición venezolana. El chavismo, todo el mundo sabe que es un problema, el madurismo es un problema, pero la oposición siempre se encargó de darle oxígeno al chavismo, al régimen, en todos los momentos de la historia eso lo han hecho. Incluso ayer escuché una declaración de alguien de Acción Democrática que decían que no querían intromisiones de Estados Unidos, y bueno, una cosa. Porque no quieren que Estados Unidos le maneje la chequera. Ay, no, qué aburrimiento realmente. Entonces, tú mencionaste que mientras la izquierda siga en Venezuela, no va a cambiar la cosa, y la realidad es que yo no veo, corrígeme si estoy mal, pero yo no veo dentro de la figura de la oposición
no veo a nadie de derecha, yo no veo a nadie conservador, yo no veo a nadie que realmente diga, sí, yo estoy ahí con Donald Trump hasta el final y lo que él quiera, o sea, no lo veo. Yo creo que ahora lo que hay es una figura de centro, pero a mí me preocupa el futuro de Venezuela. O sea, en el momento en que Estados Unidos diga, bueno, ya no está Donald Trump, ya los dejamos solos a ustedes, o sea, yo creo que Venezuela va a cometer los mismos errores del pasado. ¿Tú cómo lo ves? Y esto es un tema muy... A la gente no le gusta escucharlo, pero hay que hablarlo, porque tú y yo lo vemos de afuera. Bueno, es que es un tema delicado porque además volvemos a lo mismo, no solamente, por ejemplo, como decimos, Trump solo no puede. Necesita más gente en el Congreso, necesita más gente en el Senado, sólidamente. Y es el mismo tema de Venezuela. No hay una persona total y absolutamente de derecha. ¿Qué quiere decir eso? Ser de derecha, no es solamente que seas capitalista, ¿ok? No solamente que pienses en la libertad, es que tienes que ser pro vida, es que tienes que ser pro vida, es que tienes que estar hablando de estos temas, que no puedes estar apoyando toda esta cuestión de transgénero. No, eso no es ser conservador, eso no es ser de derecha. Entonces, una persona sólidamente de derecha, que además haya entendido la mentalidad de Trump y lo que Trump quería hacer, yo no veo a nadie. Yo no, o sea, y el que trate de hacerlo ahora está tarde. Vamos a estar claros. No, es que yo creo que si no lo tienes, no, o sea, yo no quiero que nadie engañe al pueblo venezolano, simplemente no existe. O sea, y vuelvo y repito, yo creo que hay un personaje por ahí que se hace llamar conservador, pero el señor es gay. Y no lo voy a mencionar aquí porque no le voy a hacer propaganda. Pero entonces él le está diciendo que él es el más conservador. Pero el señor es gay. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a que tenemos que volver a implantar una familia sólida. Y el problema es que muchos de nosotros, lamentablemente, hemos sido víctimas. Yo perdí en este mundo loco, pues yo perdí lo que era más ansiado para mí, que era ver mi familia. Pero por eso pero tengo a mis hijos. Yo no logré, tuve que salir pues de un matrimonio totalmente tóxico que me estaba destruyendo. Pero hay que volver a esas bases, a la base de la familia, inculcarle eso a los hijos, y a ser fuerte como padre y a guiarlos. Y yo a veces digo, y el problema más grave, digo, no sé si será de alimentación, de lo que sea, que hay tanto problema. Y no es que uno esté en contra de las personas que son gay, porque tengo mil amigos y los quiero mucho, pero esto se ha degenerado a otra cosa que va más allá. Porque tú no puedes ahora entonces estarle, mira, como digo yo, tú en tu casa sé lo que te da la gana. A mí no me importa lo que tú hagas en tu casa, pero tú no puedes salir a la calle a hacer una propaganda de lo que tú eres para lavarle el cerebro a los niños. Eso para mí es intocable, porque además la inocencia del niño es intocable. Y como padres las tenemos que preservar. Entonces, ese es el problema de Venezuela, que yo digo, ¿quién es totalmente? Entonces, además, no puedes contar con una sola persona, no hay. porque es ¿cómo armas un gobierno completo de personas con una mentalidad conservadora como la que tú y yo estamos hablando? No hay. No existe. Tú y yo sabemos que, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo he dicho muchas veces que el actual líder tiene que rodearse de gente diferente, de gente fuerte, gente, así como aquí somos America First, de Venezuela First, o sea, de cambiar totalmente estos dinosaurios que tienen décadas chupando de toda la desgracia del venezolano, y veo que se rodea de lo mismo. Entonces, lo mismo. Yo estoy muy... O sea, anda con Pizarro y Smolansky. De la mano también. Entonces yo digo, y estas son la gente, el Pizarro, Smolansky, toda esta gente, esos fueron los que hicieron lobby en el 2020 para eliminar... Trump no los quiere ver. Trump no los quiere ver. Trump no lo quiere ver. Entonces, cuando tú te presentas alrededor del Congreso y vas a visitar al presidente Donald Trump, y la señora en cuestión que acompañó, que yo honestamente yo no la... veo ahora quién es, y tiene tweets en contra del presidente Trump y tiene tweets a favor de Biden, y tú dices, cónchale, estamos teniendo la oportunidad de oro con Donald Trump. Estamos teniendo la oportunidad de que Venezuela pueda resurgir gracias a lo que brota de la tierra, porque somos un país bendecido por todo lo que brota de la tierra. Y yo no quiero sentarme aquí 3 o 4 años después contigo a decir, se perdió la oportunidad, como lo dijimos hace 3 o 4 años, porque yo no veo, o sea, yo siento que toda esta gente tiene un corazón izquierdista y a mí me preocupa de sobremanera, y no sé, ¿cómo ves tú la solución? Y por eso que te insisten tanto en el tema,
para encubrirte, dice, esto no es derecha ni izquierda. Porque si estuvieran en la derecha, te dicen, esto es un problema de izquierda, porque tú y yo lo decimos todo el tiempo. Esto es un problema de izquierda. El que se para y te dice, esto no es un problema de derecha e izquierda, es claro que está en la izquierda y que sabe que no puede decir Que es de izquierda. otra cosa. Entonces es mejor quedar así como neutral. Ah, bueno, no es un problema de derecha e izquierda, entonces aquí estamos en el medio, es otro problema. Mira, hay que estar, no son grises, hay que estar claro. Y ese es el problema que yo veo en Venezuela. El problema es que yo digo, bueno, ¿cómo haces un gabinete de personas conservadoras, de personas que sepan por dónde es el camino? Es que son gente que no han estado en el Venezuela. chanchullo de los últimos 10 años, 10, no sé, no te vayas muy lejos, de los últimos 5, 6, 7 años, o sea, no han estado ahí. Entonces, hay personas que tú dices, oye, tienen el conocimiento, tienen la seriedad, tienen esas ganas de hacerlo, pero no las van a escoger. Entonces, ¿cómo ves tú la transición en No, porque Venezuela? volvemos al amiguismo, al somos tú y yo, volvemos. Mira, eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa, porque ¿cómo tú vas a pensar que en la Casa Blanca, mira, tú para ir a la Casa Blanca te hacen un background check, Karina, tú y yo lo sabemos. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que tú vas a ir a la Casa Blanca y no le van a haber hecho el rayos X a la persona que anda contigo o a las personas que andan Pero es que contigo? ¿cómo se te ocurre llevar a una persona que le ha hecho críticas a ese mismo presidente, que gracias a ese presidente tú estás viendo la luz al final del túnel? O sea, yo no entiendo. O sea, no hemos Bueno, aprendido nada. nada, nada. Pero es que volvemos al vivismo, tú sabes, Deslástrate de del todo lo que venezolano. hace daño. Porque eso lo El está vivismo del mirando Donald Trump, lo venezolano. está mirando Susie Wiles, lo está mirando todo el mundo. Todo el mundo, pero espérate, recuérdate que el vivismo del venezolano es pensar que los gringos son pendejos. Vamos a estar claros. Ah, bueno, eso sí. No, y el problema es que si lo criticas, entonces tú eres chavista o te está pagando el chavismo. Esa es la Ah, otra. no, claro. No, sí, nosotros somos parte de la destrucción. Tú no puedes decir la verdad, sino que uno pasa a ser parte de la Tú destrucción. Y tú tienes que dices, no, apoyar mira, a la figura mesiánica cada vez que pasa de una a otra. Y fíjate que yo he podido decir, por ejemplo, yo he podido decir previo al 3 de enero, yo he podido decir, mira, esta señora está detrás de la ley de desarme. Eso es una crítica que yo soy pro Second Amendment y yo creo que la historia de Venezuela, si el venezolano no ha entendido que tiene que que tener tener armas. o tiene que tener armas para saber, para poder proteger a su familia. O sea, si no aprendimos esto en 26 años, señores, acostémonos a dormir. Pero además Aquí, que es bíblico, que tú tienes que tener el derecho a defenderte y a defender a los demás. O entonces, sea, yo cuando digo, tú me dices, esta persona está a cargo de firmar la ley de desarme, yo digo, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, esto pasó hace muchos años atrás, no sabía, pero entonces, o sea, es que ser venezolano es muy complicado, Carmen, porque uno está de este lado mirando esto, viendo, oye, tenemos a alguien que tiene las ganas junto con Marco Rubio, que ha sido nuestro gran aliado, los congresistas cubanoamericanos, o sea, tenemos la oportunidad de oro para poner a de Venezuela oro. como esa tacita de oro que tú viviste y yo diría que hasta mejor, pero con los mismos protagonistas, yo No puedes. no puedes. Y pensar que Donald Trump y su administración no está viendo cada detalle de todo esto, es ser inocente o volvemos a lo mismo. Pensar que los gringos son pendejos. No, o pensar que te les puedes aprovechar, o sea, que puedes mirarle Es la que cara. ya, y eso todavía es más ingenuo porque ya trataron con el interinato. ¿Me entiendes? Ya trataron de aprovecharse de los gringos y de Donald Trump en Bueno, específico no con el intentaron, se interinato. aprovecharon, porque todavía Se yo no sé, aprovecharon. todavía yo quiero saber, y ojalá Elon Musk en algún momento, o Dodge, o quien Regrese. sea, yo necesito que ese va a ser el día más feliz de mi vida, el día que se investiga y sepamos a dónde fue esa plata, porque yo no conozco al primer venezolano que se benefició fuera de la oposición, yo no lo conozco. No, mira, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que aquí en Estados Unidos no tenemos el mismo tema? Los mismos republicanos le hicieron la guerra a Elon Musk, que estaba haciendo tan buen trabajo. O sea, los mismos, sí, empezaron los demócratas, pero y se unieron varios republicanos. Entonces tú dices, ¿cómo tú puedes ser republicano Sí. y hacerle la guerra a un señor que estaba haciendo un trabajo perfecto? ¿Entiendes? Un trabajo que se estaba descubriendo la cantidad o sea, de crimen, bueno, y no está Elon Musk y mira lo que está pasando en Minnesota y ya se está descubriendo que está pasando lo mismo en Nueva York. Entonces aquí hay un problema de corrupción,
arraiga, que yo digo, no hay Global. diferencia, igualito que Venezuela, pero el mismo partido que es el partido de Donald Trump ataca a lo que Donald Trump ha hecho y a las personas que Donald Trump escoge para hacer el trabajo que Donald Trump quiere hacer. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, mira, lo hacen los venezolanos aquí. Entonces, el problema de los venezolanos es pensar, yo estoy preocupada porque yo digo, ¿cómo hace gobierno? Y yo lo he dicho en varias entrevistas, le digo, bueno, o sea, ¿cómo hace gobierno? Yo he dicho, ¿quién va a tomar? Porque no, o sea, no lo puede hacer una sola persona, vamos a estar claros. O sea, el problema es pensar, bueno, tenemos a María Corina y ya, listo. O sea, es igualito que pensar, bueno, tenemos a Trump y ya, listo. No, Yo todavía no no he visto la puedes. primera persona de la cual ella diga que se va a rodear, que yo diga, eso es una buena opción. Tengo 2 o 3 opciones, pero yo sé que no los van a llamar. Gente seria, gente con No. conocimiento, con carrera, pero yo sé que no los van a llamar. Y eso es muy, y me molesta de sobremanera que te critiquen, porque, o sea, no me molesta que me critiquen, pero qué triste que uno no pueda hacer una denuncia, una advertencia de, hey, por ahí no es, sin que te acusen de que tú eres chavista o madurista. No, ya todo el mundo sabe quién es el chavismo y el madurismo, pero ahora tenemos que asegurarnos que la oposición haga un buen trabajo en el momento en que ocurra esa transición. Pero Que seguimos la línea. con los mismos protagonistas de siempre, yo de verdad que Venezuela va a regresar a lo mismo y te digo una cosa, van a volver a votar por el izquierdismo porque nada ha cambiado. Entonces, ¿el esfuerzo de Donald Trump fue en vano? No lo sé. Mira, a menos que sea verdad la foto que sacaron ayer, no sé si viste la foto que sacaron ayer, ¿Cuál? que está el mapa del continente Ah, americano. sí, bueno, pero eso va a enfermar a unos cuantos venezolanos, sobre todo oposición, ¿no? con, con, Todo con, lleno con, de Estados con Unidos. Groenlandia y Venezuela con la bandera de Estados Unidos. Sí. Entonces tú dices, a menos que ese sea el plan, ¿entiendes? Y hay Quizás muchos algo así venezolanos que como les va a gustar, pero Panamá, hay muchos Carmen. venezolanos que sí les gusta. Quizás ¿Ah? como Panamá. Tú sabes que hicieron un acuerdo por una cantidad de años en el tema del canal de Panamá, pero en Venezuela hablando del petróleo. No, tiene que haber algún tipo de control, porque desafortunadamente los latinos hemos demostrado que no sabemos administrar las cosas bien. Mira, es que ahí yo te digo, yo desde jovencita, yo describía la democracia como un tema de mayoría de edad. Tú sabes, tú no le das libertad a tus hijos hasta que tienen la madurez para tener ciertas libertades y para emprender su vida. Entonces eso es lo que pasa con la democracia y Latinoamérica. En Latinoamérica todavía no existe la madurez para que haya una democracia. Y yo a veces digo, mira, es que lo mejor que le pasó a Venezuela fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Vamos a Totalmente. estar claros. Y Total. además fue Pero una cuáles son, dictadura pero de Carmen, derecha. tú que las conoces mejor que yo, o que las viviste y las disfrutaste mejor que No, yo, yo porque esa no la viví, pero me no, contaron mis pero las papás. carreteras que todavía siguen allí, ¿quién las Bueno, construyó? pero es que todo lo que existe en Venezuela todavía lo construyó fue Marcos Pérez Jiménez. Vamos a estar claros. Sí, Y señor. no han sido, pero ni para darle manutención, ¿ok? Porque además el señor construyó unas cosas con una visión futurística, Ujú. que por eso que todavía están ahí. Y lo Ah, único que no terminó, que fue el famoso helicoide, que iba a ser, tú sabes, pero hoy por hoy yo digo que lo dinamiten, porque la memoria que nos va a quedar del famoso helicoide es tan triste con el tema de los presos políticos, sí. que yo hoy por hoy digo, mira, que la gente dice que lo van a hacer Walmart. No, dinamiten eso y que se acabe y construyen otra cosa, pero ahí no puede quedar ni el recuerdo. Y eso Ni era siquiera un algo que no museo, logró ni siquiera un terminar. museo, Carmen. Ajá. Ni siquiera un museo para que no olviden, así como el Museo del Holocausto, para que la gente no se lo olvide. Es que yo creo que el latino tiene memoria corta, o sea, van y votan por lo mismo y se les olvida las cosas. Bueno, es que es tan grande que, o sea, qué museo, eso es un monstruo grandísimo. Yo de verdad es lo Sí. que quisiera. Pero sí debería haber un museo, o sea, yo acabo de estar en Japón y el museo en Hiroshima fue realmente, o sea, yo desde que entré lloraba. Sí, a mí me pasó en Se me Israel con salían el Museo del las Holocausto. lágrimas. Yo estuve todo el tour del Museo de Hiroshima llorando, Terrible. porque realmente te llega. Entonces yo sí creo que debe haber en Venezuela un museo de todo lo que han vivido los venezolanos. O sea, yo me acuerdo de las protestas de las mujeres embarazadas, con máscaras, peleando, peleando por aquel bebé que tenía en el vientre. Yo digo que los venezolanos, o sea,
todos hemos pasado por tanto, que debe haber un museo, pero no en ese lugar. Yo de verdad que, wow, yo quiero que le metan dinamita y eso se acabe. Y a lo mejor construyan ahí un museo, pero ese lugar es Sí. que yo creo que debe estar hasta la tierra, debe estar podrida, no sé. Además hay que tumbarlo y después tiene que venir un cura, porque recuérdate que a esta gente le gusta, tú sabes, la magia negra y todo aquello. No, y hay que Y tumbar un mira, poco de estatuas y cosas raras que han construido en los últimos 20 años. Una vez que fui a cubrir bueno, una todo eso serie, además había también. un triángulo por ahí que yo dije, esto tiene que tener brujería dentro porque así funcionan los cubanos en Cuba, o sea. Totalmente. Entonces, y además yo digo, cualquier persona, mira, yo te digo hoy en día, es que quedó tan arraigado en el venezolano que de repente tú ves al menos tonto y te andas con las pulseritas esas, que tú vas aquí al Museo de Bellas Artes en Houston y tú sabes que tienen la sección de África y ahí es donde te das cuenta que de África es que viene toda esa cultura, porque ahí te ponen las pulseritas con, que si con el amarillo y el verde, entonces dices, bueno, es que de ahí arrancó todo esto. Cuando Sí, nos es una llevaron. proliferación de la Exactamente, santería y de todo lo demás. y en el Caribe es muy arraigado y acá en Estados Unidos lo ves en Luisiana, es donde existe mucho de esa parte de esa cultura. Sí, Y cuando tú entonces llegas como en te Luisiana se nota, la energía es densa, es espantoso. totalmente diferente. Mi querida Carmen, antes de hablar del 3 de marzo, ¿tú crees que el venezolano aprendió después de 26 años? Mira, algunos sí, pero por lo que estamos discutiendo tú y yo, algunos que no. Y Sí. lamentablemente los que sí aprendieron no son los que van a ser los que van a ser gobierno. Esa es la tristeza. La tristeza, ¿tú te Wow. imaginas lo que fuera Venezuela si todas estas personas que se han educado fuera, que han trabajado fuera, además la nueva generación de nuestros hijos, porque lo que la gente no ha contado en esta ecuación, cuando hablan de los 8 millones de venezolanos que salieron, es los hijos de estos 8 millones. Esa cuenta nadie la ha sacado. Ujú. ¿Cuántos somos en realidad? Porque yo soy venezolana americana, yo soy ciudadana americana, pero yo no me puedo separar de esta ecuación, porque yo soy parte de esta estadística. Cuando hablan de los 8 millones, bueno, yo soy parte de esos 8 millones. Y yo el otro día estaba pensando, le digo, bueno, ¿y si hay que sumarle a los hijos? Porque esos hijos, si no hubiese salido nadie, estuvieran en Venezuela. ¿Qué somos? 9 millones. ¿Cuántos somos Probablemente en más. realidad? Sí. Probablemente más. Entonces imagínate estos muchachos, más nosotros, que regresaran a Venezuela a ser país. Yo estaba leyendo un artículo que el problema de Venezuela ahora es que, ajá, van a llegar a reactivar la industria petrolera con unos equipos que están abandonados, oxidados y sin personal, porque ¿qué pasó con todos esos ingenieros Se fueron. petroleros? Los contrataron alrededor del mundo, Y pero no no creo que están en regresen Venezuela. muchos. Entonces, el profesional salió de Venezuela, porque esos fueron los que salieron. El profesional cuando vio, no podía, la población profesional no podía hacer futuro, no podía hacer vida en Venezuela, todos se fueron, no solamente los ingenieros petroleros, los médicos, todo el mundo se fue, todo el que pudo, que tenía una profesión se fue, y por eso hace unos años atrás nos reconocían como la inmigración más educada, Carinés. Cuando Es yo la llegué a realidad este del venezolano. país, éramos conocidos por el turismo y por las mujeres bellas, incluyéndote a ti. Gracias. Sí. Yo quisiera volver a que nos recuerden por las mujeres bellas y petróleo, pero no que Pero nos vayan mujeres a bellas como recordar. tú naturales, por favor, gracias. No las operabas por todas partes. Eso es lo otro, que ya hoy en día ya Pero también está hay que eso se operarles la acabó. mente, el cerebro, que piensen como nosotras, mujeres trabajadoras, echadas para adelante, Exactamente. conservadoras de familia, que quieren ser buenas madres. 3 de marzo, para todos los que están mirando en el distrito 38 en Texas, señores. Yo sé que para votar en primarias, en estas elecciones donde no es una elección presidencial, siempre aquí en el sur de la Florida es un tema y yo regaño a todo el mundo Muy porque poca gente vota. Pero po- mira, lo otro que le vamos a decir, Karines, por favor, es que visiten mi página web por favor. y que por favor necesitamos donativos, no importa lo que puedan, $5, $10, eso paga por un sign, una de esas de las tarjetas que están mostrando, o sea, lo que sea, y que vayan a Carmen número 4 congress.com. Carmen, porque en inglés sería Carmen for Congress. Ah, ok, ya. .com, pero Sí, es Carmen 4 carmen4congress.com
o Carmen 4 Congress en inglés con s.com. Lo vamos a poner acá en pantalla, Sí, ahora mi equipo de edición. Y si estás aquí en Houston, necesitamos voluntarios también, o sea, donación, necesitamos gente que nos ayude también en la campaña, porque todo esto es, o sea, todo un proyecto. Bueno, Carmen María Montiel, US Congress, republicana. Tu opción conservadora es mi opción. No voto allá, pero te apoyo a través de este programa, a través de mis redes sociales. Carmen, bueno, nada, vamos a estar al pendiente. Tú sabes que yo soñé, y no te lo había dicho, no te lo dije el fin de semana, y se me había olvidado y me acordé esta mañana. Hace como 4 meses yo soñé que estaba en Houston en un apartamento, yo no sé por qué, pero que yo estaba celebrando tu éxito. Así que Amén. vamos a ver si el sueño se nos cumple. Que se nos cumple porque va a ser histórico. Imagínate, la primera venezolana americana nacida en Venezuela que llega al Congreso de los Estados Unidos, además en un momento tan importante. Y conservadora, señores. Y conservadora. No de esas que va para un lado y para el otro. Que va no, a estar del lado de Trump, que lo va a guiar, que puede hacer la perfecta conexión entre Venezuela y Estados Unidos en este momento que es tan importante, porque la gente, el americano a veces, bueno, pero es que eso nos va a costar dinero, nos está costando dinero. Y yo le digo a la gente, tú no entiendes que esta asociación va a traer una bonanza a Estados Unidos, de la misma manera que va a llevar una bonanza a Venezuela. Y va a estar ahora administrada por el momento por Estados Unidos. O sea que ya no van a estar botando el dinero a diestra y a siniestra. Lo que hay es que reconstruir ese país que se va a pagar con el mismo dinero venezolano. Y esperemos que muchas de estas cabezas brillantes, profesionales, regresen a Venezuela a construir país. Lo que más me gusta en este momento, como lo estoy disfrutando mucho, al menos en este momento, mientras Donald Trump está con el tema de la transición, es que la oposición no está poniendo manos en el guiso. No, imagínate, ya hubiesen, ¿cuántos millones se hubiesen agarrado ya? Eso es lo que yo más me estoy disfrutando, porque yo no recibo nada de eso, nunca he recibido nada, nunca he querido absolutamente nada, pero yo siempre pienso en el pueblo venezolano que lo necesita. Y el hecho que esta gente no se está beneficiando del guiso como lo han hecho en los últimos años, eso me tiene a mí extremadamente contenta. Así que siga así hasta que podamos reorganizar todo eso. 3 de marzo, amigos oyentes, Carmen María Montiel, Distrito 38, nuestro apoyo, mi amor, aquí nos tienes, y cuando ganes, allí estaremos contigo. Viajaré por primera vez. He estado en Houston, en aeropuerto, pero nunca he llegado a Houston, y por allí estaremos apoyándote. Tienes que venir a visitarme. Muchas gracias. Seguro que sí. Me encantó estar contigo, bueno, y más verte el sábado pasado. Y bueno, y luchar, porque te digo, lo más importante es que volvamos a recuperar la educación en este país, porque lo que se está viviendo, entonces, como te digo, la gente joven no quiere tener hijos, porque dice, tengo que sacrificar mi carrera para tener hijos. Y mi hija me lo dijo, la que tú conociste, me dijo, mamá, yo quiero ser una mamá como tú. El día que yo sea mamá. A mí me encantó, me enamoré de ella. Abogada además como mi mamá, y como, bueno, el papá de mi hija también abogado. O sea, me encanta, has hecho un excelente labor. Pero me dice eso, me dice, pero para ser una mamá como tú, mamá, hoy en día, me dice, no voy a poder trabajar, y tanto que he luchado por mi carrera. Bueno, vamos a ver cómo hacemos que haga las dos cosas, porque sí se puede. Si tú no, lo pero hiciste, por eso ella necesita a su mamá en el Congreso y que se preocupe. Eso es uno de los tantos temas, la educación. Y por eso yo estoy a favor de que hayan acabado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, tú y yo sabemos que es un plan socialista, totalmente. Y que además creó un problema, lo que estábamos hablando en las desde que crearon el problema del alto costo de las universidades, que estos muchachos terminan con unas deudas astronómicas, que no pueden comprar casa. Todo lo que estamos viendo viene de, o sea, el plan de las universidades, mira, es un plan que tenemos que hablar. Es un diseño. Y es algo que se tiene que resolver a nivel de Congreso, o yo he pensado también hacer un estudio, o sea, una investigación periodística en cuanto a este tema del costo de las universidades, porque tienen unos endowment accounts de trillones de dólares, le cobran a los muchachos de 60, 80 mil al año. Cuando yo pagué 1.600 al año cuando yo fui a la universidad, Karina, aquí en Estados Unidos, yo no entiendo esta inflación. Es absurdo. Entonces, y los mandas con lo que estás pagando, los mandas a que les laven el cerebro, y los niños quedan endeudados que no pueden salir adelante nunca. Entonces, mira. Cuidado, y no es parte del diseño. Cuidado, no es parte del diseño para que la gente o no vaya y se prepare,
o crezcan y digan, no voy a tener bebé, ahí atacas el tema de la familia, no hay procreación, o sea, es un diseño. Créeme que nada es un diseño es casualidad. Total. Sí, señor. Es un diseño total y esto hay que investigarlo y esto hay que ponerlo al descubierto. Porque yo te voy a decir cómo yo resolucionaba el problema de las deudas estudiantiles, no al estilo Biden. Yo agarrar a cada universidad que tienen esos trillones de dólares en endowment y le digo, con ese dinero vas a pagar todas estas deudas. Porque explícame, ellos tienen trillones de dólares en endowment y están las deudas, ¿y por qué lo tienen que pagar? Porque los préstamos federales también es préstamo de nosotros los taxpayers. Entonces, mira, yo soluciono eso haciendo que cada universidad, si no la pagan completa, que paguen la mitad de cada estudiante. Solucionar el problema. Vamos a trabajar en eso. Primero el 3 de marzo y después trabajamos tú y yo la investigación periodística, ¿te parece? Vamos a darle, porque te lo digo que lo tengo así metido en la cabeza. Vamos a hacerlo, eso me parece tremenda idea. No, totalmente. Pero primero también hay que trabajar el adoctrinamiento. Es que son muchas cosas, porque yo ni quiero terminar. Pero es que todo es parte de. Todo es parte del diseño. O sea, ¿para qué tú vas a mandar a un muchacho en estos tiempos para que venga adoctrinado? No me interesa, o sea. Lo siento. Parte de, y es que ya no hay ni colegio privado. Yo envié a mis hijos a colegio privado. Porque pero te digo, después de COVID, que ya lo que me quedaba en high school era el varón, yo vi como el colegio, que yo por ser un colegio internacional, era el más conservador, porque ¿qué pasaba? Como tenía que estar politically correct con todas las diferentes nacionalidades, politically correct con todas las diferentes religiones, era el colegio más conservador, porque respetaba a todo el mundo. Pero después de COVID, se acabó. Se volvió totalmente liberal y yo dije, bueno, gracias a Dios que ya mi hijo se va a graduar. Terrible. Bueno, yo hago homeschool con la mía, así que ya más o menos sabes por dónde voy yo. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Bendiciones. Marzo 3 vamos a estar pendientes. Y bueno, cuentas con nosotros. Te quiero mucho. Bendiciones, mi amor. Un besito, Karina. Me encantó estar contigo. Gracias. Bye. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho.